Suscríbete a la Panterita. Está llegando el Black más Tech del país. Llega el Black Friday de Nisei con descuentos de hasta el 70%. Del 15 al 18 de noviembre no te pierdas el Black Friday de Nisei en Ciudad del Este. Y el 24 de noviembre en Asunción. Notebooks, celulares, speakers, auriculares, videojuegos y mucho más. Además, sorteos con premios increíbles y muchas sorpresas. Seguí a Nisei Paraguay y entérate de todo. No te olvides, el Black más Tech del país es de Nisei. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Conexión total con Personal Flow. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Carga Grid 95 de Petrobras. La nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. En Petrobras, amigo, recargamos tu sonrisa siempre. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. El que no viene jugando mano limpia, Zárate, que se va a Independiente de... Independiente del Valle. Él ya no jugaba más ya. Sí, ni siquiera concentrado últimamente. Casi en toda la segunda rueda no lo utilizó ni en la banca Francisco Arce. Incluso algunas veces prefirió ponerlo a Antolín Alcaraz como suplente antes que Zárate. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. IMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Porque los otros ya veníamos anunciando ayer, de las de los tres, ¿verdad? Sí. Y el que justo aquí hablábamos antes de entrar al aire, en realidad es como un secreto a voces que Romaña es otro de que no sigue, todavía no se anunció oficialmente. Y él nos dice gracias por todo. Pero él da a entender en su Instagram, justo vi la historia aquí que subió ayer, sube la foto con la camiseta de Olimpia, esta fue en el Maracaná ante Fluminense, aplaudiendo y el mensaje: me diste más de lo que merecía, y un corazón. ¿Cuál fue su canto, qué? Y subió ayer sería entre siesta tarde más o menos por el cálculo, 21 horas. Pero Olimpia no anunció todavía. No, oficialmente Fue ayer el día donde Francisco Arce habló con los jugadores y le dijo que no continuaría. Pero por eso yo interpreto... En el caso de Romaña habría que ver si no es por el tema económico también, ¿verdad? Porque si es que no se da. Pasa que tiene que comprar el pase Olimpia. Claro, porque el Austin de Estados Unidos. Sí. A diferencia del otro que en principio suena que vendría, si es que Olimpia tiene la posibilidad del Austin también, pero que fue liberado porque oficialmente Austin anunció lo de redes, que no es el primer mercado en donde se lo nombra. Anteriormente inclusive ya había sonado. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ¿Quién es el representante de Zárate? Zárate, el doctor Montes, el doctor Vicente Montes. Para si podemos hablar con él. ¿Con quién trabaja Monte acá? Y había una persona, usted lo había citado semanas atrás, Sebastián Sarkis, pero nunca pudimos dar con él. Era el que estaba gestionando lo de Independiente del Valle para Luis Zárate. Él, recordamos una vez más, él sale libre, termina contrato, sí, no hay renovación libre, y él va a buscar otro destino. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 12.021 18 cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Llega el Catedral Black a Farmacias Catedral. Hasta el 24 de noviembre, descuentos imperdibles hasta el 60% y con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, ¿y qué más? Sé que es difícil conversar con él a esta altura, pero mucho de lo que hablamos de Olimpia en cuanto a rumor movida pasa por Cerrati.
Porque Cerati lo representa a Rodney Redes, lo representa a Fernández Cedrés, que suena también, y al propio Romaña. Los tres trabajan con él y justo uno de salida, dos que suenan en el ambiente, y veremos qué novedades trae el mercado más adelante. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Temporada verano, vení a disfrutar el sol. Habilitamos las piscinas este sábado 26 de 9 a 21 horas. Cantina habilitada. Temporada verano del Club Sol de América. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para el cuidado. La ciudad o el campo, precio contado $54,990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses. Más info al 09837885250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Había dicho en su momento, Cabona no tiene el teléfono, Gerardo. Había dicho en su momento Cardona, ¿cuándo fue? Que se iban a ir luego ya. Sí. Lo histórico, glorioso, no sé cómo. Se iba a juntar con Chiqui Arce y a partir de allí definir la lista de los que continúan y los que no. Sí. En un momento decía, hay varios a los que hay que agradecerle, muchas glorias, o sea, daba ya pistas de quiénes podrían ser, y ayer se confirmó. Gustavito tiene esa parte, ayer pasábamos en el extra, Gustavito, lo que decía Cardona el miércoles. Y definimos una serie de cosas. Va a haber un recorte importante del plantel, eso es categórico, que al no llegar a un objetivo eso tiene efectos económicos, y al no tener efectos los resultados económicos ni deportivos, es lógico como administrador y presidente de un club que tenemos que tomar decisiones, que es un tema que lo veníamos charlando no ahora, sino que sabíamos qué pasa si ocurre esto, qué pasa si esto no se da, qué pasa si ocurre. Y bueno, esto se fueron dando una serie de eventos y circunstancias que hemos llevado a la decisión de que son varios los jugadores del club y que los cuales les respetamos mucho, que muchos son glorias del club, que han dado mucho a nuestro club y que vamos a esperar por respeto a ellos que se terminen los contratos, y ahí se le va a agradecer como corresponde, como una institución seria. Vamos a agradecerle a todos aquellos que han prestado el servicio, algunos por muchos años, y que nos han dado mucha gloria al Club Olimpia. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bueno, ya te iba a decir lo de Romaña. Pregunta y respuesta. ¿Están concentrados? Sí, señor. Impedimento. ¿Impedimento para seguir? Lo económico, ¿no? ¿Puedes poner en Twitter? Sí. Esto no es... ¿Vos? El tema de que hay que comprar el pase. ¿Vos? Lo económico. Económico. Sí. Tiene... La opción es el alto. Alta la opción. De compra. Tiene opción de compra por un monto alto. Sí, niño, el impedimento que Romaña siga en Olimpia es... Para la continuidad tiene... ¿Cómo se llama eso? Y que la opción de compra es muy alta. La opción de compra es alta para que pueda continuar Romaña en Olimpia. Esto es real. En su momento te van a decir. La opción para que Romaña... el impedimento es... ¿Cómo es? Que la opción de compra... De momento el impedimento es la opción de compra, tiene un elevado costo. La opción de compra del pase tiene elevado costo para Olimpia Caso Romaña. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Redes @Asismed PY. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diéseles. Menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY o en petrobrasdistribución.com.py. Si Olimpia quiere hacer un reajuste económico y el monto es elevado, no puede. Claro, y muchas veces pasa de que, bueno, es alto el monto, pero es un jugador que lo necesito al 100%, hago ese esfuerzo. Hay que ver en qué posición está esa Romaña en el gusto del club. Porque si es caro y no es, digamos, caro como para prioridad... Caro para Olimpia. Claro, y no es prioridad, así que no, preferimos dejarlo. Aunque Chiqui quiera, le van a decir, no hay caso... Por el tema económico, ¿verdad? Sí. Claro. Hasta el momento Olimpia no está en condiciones de retener a Romaña porque tiene la opción de compra del pase a alto costo.
Entonces no lo va a retener hasta ahora. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, casas centrales, Yala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La María Avenida, Cacique La María, Casi Panchito López. Teléfono 607-731. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Así la cosa de Romaña. Y los otros se fueron. Y ayer hablaba Rubén Darío con los colegas Alejandro Silva. Sí. Y ahí le dice que... Rumor de pasillo, pero a mí me pasaron 3 que en principio interesa a Olimpia. Uno es Raúl Cáceres. El otro es Velasco, que ya se nombró, inclusive llegó a salir. Cacu Velasco. Y lo de Redes, que quedó libre el Austin. Ronda y Redes, que es el segundo. ¿Quién le representa? Cerrati. Y el segundo mercado que le interesa, el delantero que era de Guaraní. Sí, pero ¿en qué puesto? ¿Al más abierto al extremo? Así mismo. Sí. Son los 3 nombres que me pasaron. Lo nuevo allí, porque no había sonado lo de Raúl Cáceres. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Después hay versiones en Cerro de Baez. Sí, Cristian. Lo de Servio, que no es tanto así. ¿Y qué queda uno? Y Gabriel Ábalos también suena. Visto en el diario. Llaman a Gabriel Ábalos, pero hay que ver tiene si... contrato con un argentino, no sé si vigente, habría que hablar con él. Pero cada mercado siempre como que va a salir, sí. Está ahí. Incluso él había sonado para River. Pero un ratito, y había dado pela el puesto con Churimpio. ¿Puedo dejar por la misma huella? ¿Por qué Arturo? Y Gabriel Ábalos, si Cerro le busca, es para jugar. Y Claro, Churín. Y ahí está el tema. ¿Y qué va a hacer ahí, Churín? Pero tiene Copa Libertadores, tiene 2 competencias. Va a necesitar 2 de jerarquía. No. ¿Cuánto tenés para perder que no viene a Cerro? No, yo lo veo difícil. No va a venir a Cerro. Yo lo veo difícil. Salvo que... Y lo de Servio también lo veo difícil. Salvo que le digan a Churín, hasta aquí llegamos. Ahí claro. yo me calmo. Ahí sí. Estando Churín, no va a tener 2 veces. O que económicamente sea algo que no se pueda rechazar o algo así, que en Argentina algo así, pero yo pienso desde el lado del jugador, la proyección que él tiene dentro del fútbol argentino, porque incluso sonó para clubes grandes, selección paraguaya, y venir a jugar a Paraguay, insisto, salvo que Cerro le ofrezca el doble del salario, algo así. Hasta esto te posiciona muchas veces para una transferencia al mercado mexicano. Claro, me cuesta creer, porque Santo Laguna lo fue a buscar en junio, lo quería llevar y Argentino no quiso negociar. Eso por ejemplo no sabía, eso claro, es un buen punto. Y ahí Santos sabemos que es un equipo que tiene y ahí Argentino Junior, ¿qué hizo? Le elevó el salario. Y que Gabriel Ábalos un día hablando con nosotros dijo, el presidente Malaspina hizo un esfuerzo grandísimo, y además, él es, no sé si es el mejor, pero uno de los mejores pagos de Argentino Junior. Parece difícil que difícil, pueda llegar. Mi pregunta es lógica. Estando Churín, ¿le va a traer a Ábalos? Churín tiene peso en Cerro, guste o no guste. Para todo tiene peso Churín. Cuando vino, hay muchas cosas Churín, esa pertenencia que tiene el propio jugador con Cerro. Después le podrán criticar cuando anticipó que Cerro podría llegar al título. Esa es una expresión de deseo del jugador. No fue el único, el otro, eso también fue Carrizo, solo que se hizo más viral. Ahora, Cerro igualmente va a tener que buscar otro 9. Cerro tiene uno que venga a competirle a ellos. Claro, porque bajo a Copa Libertadores. Sí. Porque hoy en día es Churín, porque Queso no Fernández. El que más rindió entre todos, Alfio Oviedo. Cuando entró, por lo menos marcó goles seguidos. Sí, pero fue más alternativa que otra cosa. Pero para quitarle así el puesto directamente a Churín, difícil. No, pero el mismo Gabriel, además lo vas a ver, y vos sabés cómo es jugador de fútbol, Germán, que si vos te vas a un lado, preguntas, ¿quién está hoy? Churín. A la puta, está Churín. No está haciendo goles, no es el Churín de antes, efectivamente. Pero Cerro no es solamente Churín, Cerro es el problema, no es solamente Churín. Y ese mediocampo de Cerro es de futuro, porque esto que están en la sub-23, si Cerro Porteña consolidar su mediocampo, va a ser muy Bodocanto, Bobadilla, Wilder Viera y Peralta. Ese es un muy buen punto para Cerro. ¿Cuál? El inicio de año, no tenerle a ellos ni la pretemporada, porque le va a perder, pierde el cerebro en el medio, pierde Cerro. Allí va a ser un lindo inconveniente. No le veo diciéndole no a la selección, pero no van a tener pretemporada y no van a estar en el comienzo. ¿Va a quedar niño el colombiano, Carrascal? Sí. Termina el preolímpico, si Paraguay llega, ojalá llegue hasta el final el 11 de febrero recién. Pero no va a tener pretemporada. No, pretemporada no van a hacer porque van a estar con la selección. Pero pretemporada Cerro no va a ser en el país. 50-50 decía Zapag, la mitad va a ser acá y la mitad en el exterior. ¿Sabe dónde, verdad? No, yo no sé. ¿Y para qué se va? Va a ser amistoso, vi ahí. ¿Argentina? ¿Dónde? Más lejos.
¿Dónde? Entonces en Argentina por el tema de los amistosos. Claro, yo también. Más. Aparte amistoso competitivo puede ser ahí. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Por qué no me voy? Porque si me dice me voy a Chile, bueno, sobre el hace punto, amistoso con Chile. la última pretemporada en el exterior fue en Punta del Este, una que hizo Cerro, ¿verdad? Sí, con Fossati. Con Fossati. Más. Más lejos que... México. ¿Qué es lo que me mira? Yo invento. ¿A Qatar? ¿A dónde va? Yo que soy irónico conmigo, No, porque soy muy joven para ironizar. Me juega. Y bueno, yo que soy periodista, ¿no te diste cuenta? Me parece ya. O que yo nací ayer. Después vamos a ver ahora, por eso es importante. Preguntame para tu productor externo si va a ir afuera, al norte. Por eso dijo Zapac Miti. Puede llevar 15, 18 jugadores a mostrarse en el exterior. ¿Qué es lo que te pasa vos? Estados Unidos. Sí, señor. Estados Unidos o por ahí. O México, sí. Ese cerro que tiene proyectos, yo no digo que vaya a ser porque eso tiene su costo. Eso tiene su costo. Y Zapac dijo Miti, al decir Zapac Miti, tiró señales. Solo que ya venga con una invitación de por medio. Claro, y de alguna empresa que esté por allí, sponsorice. Club. ¿Soñas con expandir tu negocio y refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Bancop Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Decir bienestar y certeza exigir Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dice Francisco López Otálvaro, iría luqueño. Llamale a Otálvaro. Y Tito Aguaraní. Sí, lo de Otálvaro me imagino tiene que ver mucho con Julio César Cáceres, y es que continúa. No, ahora el lote de equipos están expectantes allí, un Guaraní. Es más, me parece que hasta el propio Nacional, porque no algunos de estos jugadores, por ejemplo, ¿y sí? O sea, están allí. Están esperando que dejan libres los jugadores, Claro, los equipos sí. Llamados grandes para poder reforzarse. Guaraní, a ver qué pasa con todo. Calullón agarró. Alessilo. Tu amigo Calullón. Yo no estaba atento. USA. Ya, sí. Le repito, ¿Y porque yo dije si Estados no Unidos? es Estados Unidos, no. Si no es Estados Unidos, México. Es lejos. Es decir, no va a ser por acá, para hacerla fácil. Uno periodista, conoce, se informa. Zapá dice miti. Entonces, hay que ver. Va a ser interesante la salida de Cerro para abajo. Y otra cosa, se están desmañando todos, se murieron todos. Si es acá, se tiran todos ahí. Frente acá. ¿Está por llover, parece? Sí, de repente ocurre que... ¿Qué? Tranquilo, vamos. Cuando preguntó por Ábalos. Dice. Entonces preguntó. Sí. No se descarta, preguntó. ¿Está bien? Yo digo Churín, aclaré, estando Churín. Necesita uno que le compita a Churín. Esa es la realidad. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Arranca el Black Friday en Tupi. Mañana viernes 24, sábado 25 y domingo 26. Con horarios especiales para vos. Las ofertas llegan a todo el Paraguay desde nuestra tienda web tupi.com.py. Con todas tus compras participas de la Ford F-150, una DFSK Serie 500 y 100 premios más. Boyan y Músicos del Chaco, la gente sabe. ¿Cuántos paraguayos hay en España? Y hay una colectividad importante. Si Cerro juega amistoso en España, ¿llena? Sí, yo creo que sí. Y va a haber mucha gente, sí. Si Cerro juega en Estados Unidos con paraguayos en Estados Unidos, ¿llena? También, sí, va a haber mucho. A ver, yo digo una cosa. Cerro no la vaya a pifiar nuevamente en un comienzo de año. No nos olvidemos que si van a traer gente, refuerzo, quizás venga gente de afuera, que no están acostumbrados al calor de Paraguay. Hacer una pretemporada afuera, en España, invierno, frío, para después venir y adaptarse al país, ya perder las primeras 5 o 6 fechas del torneo. No, eso yo no. Bueno, yo no digo que vos no tener. No, es una opinión mía, digo, ojo con eso. Yo estoy informando. Claro. En caso de que se dé eso que usted dice. Cerro va a buscar la colectividad paraguaya en Estados Unidos y España. Si no consigue, entonces sí, hermano, siguen decir aquí cerquita Buenos Aires de otro amistoso. La prioridad de Cerro, y yo me estoy haciendo cargo, es Estados Unidos y España. Me dirán qué pasa en la cabeza de Cerro. Repito, por colectividad y con el debido respeto. Cuando juegan los amistosos en el norte del país, van los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos a llenar el estadio. Una manera de decir. Y si no va el respaldo de la colectividad de estos países cuando hay amistosos afuera. Por eso se juega afuera. Eso es lo que yo sé como información. Lo de Churín, digo, estando Churín, Gabriel Ábalos vendrá, no me la pregunta. Esa es la pregunta. Si le ofrecen un buen contrato, yo creo que sí. Él tiene 35 años. Yo hablo de Churín.
no de Ábalos. Le están buscando un competidor a Churín, porque saben que Churín no no rindió. es que Entonces necesita- están buscando un es delantero. que necesita un 9. Sí, necesita sí que se va. Necesita un 9. No, uno que le No, compita. no creo que se vaya. Yo creo que va a seguir, pero va Sí, a ser mejor la competencia exacto. para él, sana de tener Lo va a otro potenciar delantero él. que venga allí. Lo va a potenciar, Y brother. mejor si viene uno con los números de Ábalos. El que son muy presente de buenos. Ábalos es El mucho presente mejor en que el la de liga. Churín. Así es. Pero habrá que ver el tema económico. Ahí Te es donde yo repito, pienso. cuando hablemos con Zapac o con el departamento de fútbol de Cerro, le vamos a preguntar si es un invento lo que yo digo o una realidad. La colectividad paraguaya en Estados Unidos, la colectividad paraguaya en España. Si no hay respuesta, listo, se queda. Se queda. No, yo lo hablaba por el otro lado, Arturo, el tema deportivo. De que a todo jugador que viene de afuera le cuesta, y me consta, le cuesta la adaptación al país, al calor que hace acá. Encima el torneo va a arrancar fin de enero, o sea, va a ser muchísimo calor. Y perder 15 días de adaptación del jugador que viene de afuera, armar un nuevo grupo porque va a tener que tener refuerzo, quizás sea un retroceso a nivel de adaptación del nuevo jugador, del plantel. Si viene un técnico nuevo, hay que ver si viene un técnico nuevo. Hay que tener muchas cosas en consideración. A nivel deportivo, hablo yo. Quizás ir al exterior, financieramente le viene bien. O para acá, juntar acá se queda en Buenos Aires. Claro, más cerca. Y juega en Un Buenos clásico Aires. de verano Olimpia Cerro en Buenos Aires. Por que eso, salió muy bien. y hay una Olimpia colectividad Cerro, paraguaya Buenos grandísima. Aires. Está bien brillante y se queda acá y Exactamente. juega en Buenos Aires, Cerro. Ujú. Entonces, antes de buscarla afuera, que busca acá. La colectividad argentina y se queda. Sí. Así nomás. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Citrón detergente lava vaquilla que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya y Citrón máximo poder de limpieza. Terrible lo que le está pasando acá al equipo del país vecino. Para lo que es en plena campaña política. Boca. Sí. Ayer estaba viendo parte del partido, Boca quedó con 10 Estudiantes, le ganó 3-2. Lo eliminó en la Copa. Y si bien es cierto, está en la Sudamericana, ya no depende de sí mismo Boca para ir a la Libertadores. Hace poco jugó la final de la Copa Libertadores de América, está en plena campaña política, elección de presidente Germán, Así es. y la situación para Boca es comprometidísima en Copa Libertadores. Sudamericana, pero el peso de verlo a Boca fuera de la Copa, sentirlo a Boca Juniors, que hace poco todo lo que pasaba con Fluminense, es una situación muy engorrosa. Y me dirán, ¿por qué hablamos de Boca? Bueno, porque ponemos ejemplo de los equipos, y no voy a ser, ni voy a ser populista, ni voy a jugar a favor de la dirigencia del Olimpia. Olimpia está más en Sudamericana que en Libertadores. Si hacemos paralelo, Los dos hoy dependen de un milagro, Boca y Así Olimpia. mismo, Porque así Boca mismo. tiene que ganar y esperar que tres equipos que no ganen. Rosario no gane, por ejemplo. Y Olimpia tiene que ganar y esperar que dos equipos no Que ganen. defensa no gane. Tiene que ganar el Godoy Cruz encima. Tiene que ganar a Godoy Cruz. Lo que estamos hablando es que hechos similares. Exactamente. Así De es. dos equipos grandes del continente. Así mismo, Olimpia y Boca, hoy Sudamericana y no Libertadores. Y no es que uno quiere decir, que no se preocupe Olimpia si no va a la Copa porque Boca tampoco va. No va por ahí. No va por ahí. Digo nomás que así como Boca hoy no está para la Libertadores Sudamericana, Olimpia no está para la Libertadores y está para la Sudamericana. El Black Friday llegó a Punto Farma desde hoy jueves 23 al domingo 26 de noviembre. Aprovecha hasta el 70% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 10 cuotas sin intereses. Black Friday, el evento más esperado del año. Es el caso de Boca. Ayer habrá sacado, vos no sos brasilero. No. Brasilero Sí, no, paraguayo. Tenía Nací en Ciudad del Este. 50 y 50. paraguayo. Yo sé que eso 100% paraguayo. habrá sacado en un momento dado 7, 8 amarillas y una roja al árbitro de Fluminense de San Paulo. Voy a buscar. En un momento dado un niño hace así, y a uno no Tarjeteo. aguanta, también le saca la roja. Terminó 1-0, ganó San Pablo, creo. Ganó Fluminense. Fluminense 1-0. 1-0. Gol de Cano. Gol de Cano. Fíjate un poco cuánta amarilla exhibió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 amonestados en el partido. En un momento dado un niño, pues yo soy el árbitro, ¿vos quién sos? Tarjetero. Tú. Un jugador de San Paulo. Se toman entre ellos. James. James, Pero James no jugó ayer. se toman entre, y vos ves la imagen televisiva así. Sí. Y no con eso suficiente, hay una roja. Roja, chau. Pero eso que sacó en 1 minuto y medio, 2 minutos de lío.
¿Cuántas amarillas sacó el árbitro? En total 11. ¿Quién era ellos? Porque hay varios que son tarjeteros. Así como... Acá dice el nombre completo: André Luis Esquetino Policarpo Bento. No, ese no sé quién, no lo conozco. Vamos a buscar quién. No lo conozco. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. ¿Quién es el árbitro? Sí, André Luis Policarpo. No suena mucho para nosotros, pero así no lo tengo. en Brasil lo conocen. André Luis Policarpo, y fue objeto de crítica. Veo aquí todo el mundo hablando del arbitraje ayer. Llamó poderosamente la atención. Él tenía que haber echado por lo menos a no sé cuánto, y dijo en su momento el árbitro: si tengo que expulsar, ¿a cuánto voy a expulsar? Veo que tiempo atrás ya se salvó una suspensión por mal arbitraje, casi Y de un año. Es un árbitro... Patina, veo. Sí. Comenzó amarilla, y después saca la roja. Ganó Fluminense 1-0, ¿verdad? Ganó Fluminense 1-0. El público, un kilo. Me consta que están lejos de la punta de los dos. Psicólogo fantasma. ¿Cómo? Cicatriz, psiquiatría. ¿A quién le falta el árbitro? Desde Maracaná, Paraguay, lluvia en el tejado, viento en el portón. Alder Alcides. Canta Alder. Alder Alcides. Desde Maracaná, Paraguay, lluvia en el tejado, viento en el portón, y yo aquí en esta soledad. Tremendamente. Alder Alcides. Ponle a mirar, Alder. Sí, un campo. Manolito. Panal Seguros te trae seguros de vida rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Necesitamos hacer una entradita, Gerardo Rodrigo, para el bloque, si no vamos a hacerlo bailar todo momento a Néstor Rosato. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, la alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraque, Acupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a arroyos, cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Hoy quiénes juegan? Hoy juegan Tacuarí Luqueño y Guaireña Resistencia. Para hablar en Guaireña, ¿quién es el técnico Guaireña? Humberto Ovelar. Para hablar con Humberto, el tiempo, ¿cómo está allá? Guaireña hoy puede descender. ¿Por qué va a descender? Si gana Tacuarí y pierde Guaireña, esta noche ya... Si gana Tacuarí, ¿desciende quién? Si gana Tacuarí y pierde Guaireña, esa es la combinación. La única que hoy confirmaría el segundo descenso. Y es Guaireña el más comprometido, porque Tacuarí en realidad, por más de que pierda hoy, tiene una segunda oportunidad el próximo fin de semana. Y para recordar, Tacuarí gana los dos y se salva. ¿Cómo estás, Vinicius? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto hablar con ustedes. Bueno, hoy juegan Tacuarí Luqueño y Guaireña Resistencia. Cuéntenos el ambiente en Tacuarí, que depende de sí mismo para permanecer en la categoría. Vinicius, ganan los dos partidos Tacuarí, ya no interesa otros resultados. Cuéntenos el ambiente, la parte emotiva, su plantel. Sim, o que nós outros fizemos foi o mais difícil, que é depender de nós outros. Era quase impossível, pelos jogadores acreditaram nisso, e agora estamos numa situação que só nós outros dependemos de nós outros. Então, esses dias a hora de treinamento foi muito bueno, recuperamos todos os jogadores, treinamos bastante, e agora manter a preparação, o foco, também a responsabilidade para que nós possamos lograr um sonho quase impossível, pero a hora está cerca. Então temos que respeitar muito o adversário, pero temos que ganhar. ¿Qué conoce de Luqueño y cómo ve a Luqueño? Háblenos del rival. É uma equipe muito boa que mescla balões largos,
pero também tenta sair jogando com bons câmbios entre os meio-campistas, uma boa equipe com qualidade técnica buena, também experiência. Creio que vai ser uma partida muito, muito difícil, como todas as outras. Pero vamos jogar sério, vamos jogar muito concentrado, com alegria, leve e com muita confiança por jogadores. Bueno, ¿qué más sobre esto de Tacuarí para ir cerrando esta charla esperando el partido? Ya está lesionado, lastimado, ¿tiene a quién? ¿Están todos? Sim, estão todos, solamente, infelizmente, Galto. Houve uma ruptura de suas rodilhas, não? Cruzado, infelizmente. É o único que está fora. Os outros estão todos listos e preparados. Muchísimas gracias, Vinicius. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, eu que agradeço. Um abraço a todos. Gracias, muy amable. Vinicius, el técnico de Tacuarí. Hoy está de cumpleaños, dice Toto, yo me confundí con el ropero y Fran. Por eso borré Toto. Está de cumpleaños Clemente Rolón. Gran amigo, saludos Ciudad del Este. Excelente centro delantero en su tiempo. Fabuloso centro delantero. Saludos para Clemente Rolón. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 0183459-139 o en proven.com.py. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Cómo siente Humberto Ovelar? Juega esta noche a las 19:30. Esta noche juega ante Resistencia Descendido. ¿Y cómo se puede medir esto y esta situación? ¿Cómo te va, Humberto? ¿Qué tal, Arturo? Un placer hablar contigo. Bueno, sí, jugamos un partido difícil hoy en nuestra cancha donde Resistencia está descendido, pero seguramente va a querer terminar bien el campeonato y va a ser un partido difícil. ¿Y cómo está el momento Guereña con promedio? ¿Cómo sienten? Y estamos ahí. Tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos de todos los partidos y esperar que Tacuarí tenga un repesón. Y bueno, esa es la situación, compañero Humberto Vela. Sí, Humberto, hoy se puede decir ya, de hecho, saben que no dependen de sí mismos, pero hoy están al límite porque, por ejemplo, evidentemente no van a pensar en eso, pero si hoy se da la derrota, gana Tacuarí, hoy se termina el sueño de la permanencia. Máxima presión, por decirlo de alguna manera, ya desde esta noche, Humberto. Sí, así mismo, nosotros estamos conscientes de eso. Entonces, tenemos la obligación de ganar hoy en nuestra casa y esperar la vida que pasa con Tacuarí. Y en eso estamos. Yo creo que llegamos bien a este partido y vamos a esperar qué pasa después, cómo termina. Humberto, aquí en Asunción por lo menos está lloviendo. Ahora te pregunto porque siempre es la preocupación de la cancha. ¿Cómo está el clima ahí en Villarrica? Si se anuncia lluvia o no, y cómo está el empastado del estadio. Y el empastado está muy bien. Nosotros hace más de un mes que no entramos ahí. La última vez que jugamos fue contra Mediano, parece. Después ya no entramos más ahí y acá también está lloviendo. Vamos a ver cómo se presenta para la hora del partido. Marca que no hay lluvia para la hora del partido. Profe, vas a enfrentar a un rival que ya está descendido, que no juega por nada, pero muchas veces esos equipos juegan liberado, suelto y les suelen salir mejor las cosas que cuando juegan con el promedio ahí en el cuello. ¿Cómo crees que se va a dar el partido de esta noche? Así mismo como dijiste, ellos ya fueron más sueltos, nosotros un poquito tensionados porque necesitamos imperiosamente ganar ese partido, pues hay que ser inteligente para jugar ese partido donde por la característica de que nosotros como intentamos jugar, sí o sí vamos a tener alguna chance de gol y ahí tenemos que estar tranquilos para tratar de embocar. Ellos ya van a jugar más sueltos, más extendidos, sin ninguna presión. Entonces va a ser un partido difícil, donde tenemos que estar atentos de todos los detalles, como se dice, y tratar de ganar. Es el único objetivo es ganar. Muy bien, muchísimas gracias, Humberto. La pela partido esta noche. Gracias, Humberto. Listo, gracias. Adiós. Humberto Ovelar. Bueno, ¿cómo el tema de Guaireña? Gana Tacuarí, pierde Guaireña, desciende Guaireña esta misma noche. ¿Qué te parece, Veo? Y yo no creo que pase, pero está la probabilidad el día de hoy. Igual de todos modos, y bien lo ha apuntado Humberto Velar, Guaireña ya no depende de sí mismo. Puede ganar los dos partidos 10-0 y si Tacuarí gana los dos que tiene, igual desciende
Guaireña, siempre y cuando General Caballero no sume ese puntito que le falta. Claro. Porque ahí está la otra alternativa. Gana los dos Guaireña, gana los dos Tacuarí, General pierde los dos y General defiende. Bueno, ahí seguido van a ir Darío. Así es. Después, otra situación que tenemos que tener en cuenta para la jornada de hoy. En el caso del primer partido, o sea, los dos son a la par, digo, pero el partido Luqueño-Tacuarí, Luqueño pelea todavía por Sudamericana. Aún no aseguró el cupo a Copa Sudamericana. Luqueño, si hoy gana, le saca 6 de ventaja a General Caballero de Mallorquín, pero en ese General... sentido, no va a tener nada fácil Tacuaré. No, por supuesto. Así como levantó Tacuaré últimamente, se encuentran con un rival un poco complicado. Y el otro, en principio, en teoría débil, en el sentido de estar descendido, pero este es el momento donde se quieren mostrar los jugadores de resistencia. Claro, en juegan, ese sentido, juegan los liberado. partidos tienen su condimento. Sí, totalmente. Los dos partidos no van a ser sencillos para los que peleen el descenso, porque nos enfocamos mucho en la lucha Tacuarí Guaireña, pero en realidad Luqueño tiene lo suyo. Yo no creo que Resistencia, en este caso, disminuya sus fuerzas habituales, porque es un equipo que ha jugado... Van a ser dos partidos de mucha tensión, mucha tensión, mucho nerviosismo, porque se juegan cosas importantes. Luque por lo que es Sudamericana, y los otros que están por el tema del descenso. Es complicado. En el caso de Luqueño, una baja que considero importante, la de Falcón. No está entre la lista de convocados porque está con un problema familiar. Y él venía siendo importante en el arco. Sí. Él, desde que tomó titularidad, es cierto, llegó a perder un partido allí, solo partido perdió. Mostró solvencia a Luqueño allí. Sí. Bueno, rebobinando, niño, ayer la charla, Rubén Darío y los colegas de la Rock and Roll y Tigo hablaron con Ale Silva, una vez que conocía la información, Ale, que su ciclo terminaba en Olimpia. A mí también me sorprendió que se comunicara ahora, ¿no? Yo había hablado con profe y con Chiqui, con mucho respeto, que me vino a informar, la verdad. Él personalmente, que no me va a tener en cuenta, obviamente, para lo que viene. Le agradecí por venir a hablarme, porque yo de septiembre que habíamos quedado con el presidente en que nos íbamos a sentar a hablar de mi futuro, a ver qué iba a pasar, a ver si íbamos a seguir o no. Bueno, no había hablado con él hasta hoy, que bueno, vino Chiqui a decirme y obviamente que muy agradecido con él porque yo estaba con esa incertidumbre de qué iba a pasar con mi futuro, de qué iba a hacer, no solo por mí, sino por mi familia, por mis hijos que estudian acá y todo, y bueno, agradecido con Chiqui. Lo que sí me sorprendió que la verdad me duele la manera en que se me despide, ¿no? Con un comunicado a través de la cuenta del club, a falta de 2 partidos todavía para terminar el torneo, y con contrato vigente todavía, ¿no? Porque yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre, así que nada, voy a tener que seguir presentándome en el club cuando el club ya me despidió. Triste, porque en todo momento estuve dispuesto a negociar con el club. Yo nunca hablé de ir a otro club, nunca dije nada, estuve esperando hasta el día de hoy, que fue cuando me comunicó Chiqui la oportunidad de seguir en el club. Pero bueno, no se me acercó nadie. Triste en la manera en la que se me despide, cuando en su momento el hincha hizo un esfuerzo muy grande por mí, muy agradecido por cómo me recibieron en aquella campaña que hizo Marcos. Que me tenga que despedir así, la verdad que me duele y me duele mucho, ¿no? Esa conversación con Chiqui Arce se dio esta mañana. Sí, esta mañana vino Chiqui, la verdad que espectacular cómo me habló, lo que me dijo, y vino de frente, por lo menos a decirme que no iban a contar conmigo. Por lo menos él tuvo el valor de decírmelo personalmente. Alejandro, en el contexto global general, ¿vos querías seguir? Obviamente. Quiero al club, tengo mi familia acá, tengo mis hijos, como te digo, bueno, tengo Juan Franco, que es paraguayo, Bauti, 6 años, lleva 5 acá en Paraguay, el colegio, los amigos, la familia. Yo estaba contento, por más que este año fue complicado, yo sé que fue duro, que no se dieron los resultados, que pasamos muchos momentos malos. Siempre estuve dispuesto a sentarme a hablar con el presidente, a esperar una propuesta, a sentarnos a hablar, pero bueno,
no se dio, y lo que me duele, como te digo, es enterarme ahora porque me empezó a sonar el teléfono con que se me despide cuando yo todavía tengo contrato en el club y tengo que seguir yendo a trabajar, ¿no? Después va a tener que manejar, Cardón, el tema de la pregunta obligada, porque a través de comunicado, el caso de jugadores, Chiqui le dijo, a lo mejor Chiqui le dijo a Tito Torres que no podemos hablar con él hasta ahora, y también le dijo a Sergio Tálvaro, porque a lo mejor Chiqui, así como dijo Ale Silva, le pudo haber dicho a Sergio Tálvaro y a Tito Torres. Yo creo que sí, y le habrá hablado y le habrá dicho como le dijo a Ale Silva, por el trato que tiene Chiqui con el jugador. Por Ariel o John, nuestro colega John de Radio 1, si se presentaron a la práctica, por favor, si vamos a informar correctamente. Ellos hasta final de año cumplirán contrato. Claro, no, por eso estoy diciendo si se van a presentar normalmente a la práctica. Se presentarán normalmente. No, por eso si ya practicaron esta mañana, jugadores que se van. Olimpia va a cumplir cuando ya hasta el último día para no tener inconveniente. Lo que hizo ahora es darle las gracias de antemano, pero hasta el final, o sea, hasta el último día de práctica oficial. Tienen que estar. Ya sé, pero de hecho hay que saber qué tipo de trabajo hicieron. Se presentaron ahí, le dijo el técnico, como ya no claro, se habrán presentado, claro, le dan la ropa para entrenar y capaz que corrieron alrededor y nada hacen trabajo diferenciado. Porque con el grupo no creo que entrenen. No creo que entrenen. No, es que ¿qué estado de ánimo van a tener? Y claro. A eso no tienen que cumplir. Y Olimpia tiene que cumplir. Ambas partes tienen que cumplir. Sí, señor. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 0983-459-139 o en proven.com.py. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% descuento de las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Dijimoslo de Romaña y en su momento Olimpia va a decir. El tema es la opción, tiene su costo. Y es elevado. El caso de Romaña, para que sigan Olimpia. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de IRA Paraguay. Se presentaron a trabajar, lo que decimos que Germán y debe saber muy bien. Si trabajó con el grupo... O aparte. Claro que va a trabajar. Yo no estoy diciendo que no, si son profesionales y el club tiene que cumplir. El tema es qué tarea hicieron. Esto no es común. Que su contrato termine en diciembre. Si bien es cierto, van dando fechas y yo te diga, está afuera. Claro. Sí, ayer el propio Silva expresaba en una parte de eso que... Porque yo me voy a practicar, el club ya me despidió. Eso, porque en caso que pasa esto, viene y dice, bueno, listo, no vas a estar para las dos últimas fechas, vamos a arreglar... lo que falta del contrato, te pago, pero ya no vengas más. Claro, pero se presentaron, pero si se presentaron es porque todavía siguen. No, tienen contrato, tienen que respetar. Eso es lo que dijo ayer Germán. La pregunta es curiosidad nomás. Yo cierto lo que ¿Qué tipo de trabajo hicieron? Tienen que cumplir, porque si no cumple, abandonan. Claro. O sea, no van a ser tontos. La pregunta es qué tipo de actividad hicieron, porque es un clima poco agradable. Sí. Es decir, yo soy tu compañero en Marco Gómez y te veo trabajando allá. Y si está acá, te digo, ¿para qué si vota afuera? ¿Cómo se interpreta si ya no lo va a decir? Me supongo que ya no lo considera para partido contra Libertad. Y no. Con este mensaje a eso no le va a poner ¿para qué? Si está afuera. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva app, nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Romaño, caso distinto. Sí, él... En realidad sí a préstamo. Hay intención de retenerlo, claro, solo que el costo. Y la intención también es que seguro que por ahí puede que tenga su club de tenerlo en cuenta. Y la opción de compra generalmente va hasta el 31 de diciembre en estos casos. O sea, hasta y él tiene tiempo limpio. Y él estaría disponible para jugar todas fechas. Porque no le dijeron nada que no iba a continuar todavía. No, él sigue.
Es más, está para ser titular de central. Exacto. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudad 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Y esta tarde la reunión de Zapá con el departamento de fútbol de Cerro. Sí. Que hasta ahora no se hizo. Se va a hacer esta tarde la reunión. Es probable que esté Jubero. Sí. Jubero, que es el gerente de Cerro. Y ayer otra cosa que adelantaba Zapag es que van a haber retoques en el departamento fútbol. O sea, entiende uno una conformación con algún cambio en los actuales Pero miembros. hoy va a ser esta tarde. Hasta ahora no se hizo. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Samber es territorio Visión. Aprovechar los beneficios en la capital del verano. 25% de descuentos sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /territorio Visión. 12-14. En Bristol Black Friday 2023, la mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa al sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una Kia Sportage 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Así las cosas. Y después surgió lo de Servio, que ayer estamos hablando en el EXA. Jubero fue su técnico. Sí. Cerro y una cosa. Cerro no puede tener ya ni Servio. No. Primero Servio cuando vino acá, a Sol de América, quería ser titular. Y dijo, yo vengo para ser titular. Garnero el técnico. Sí. Garnero, entonces le dijeron, yo no conozco esto, le dijo Garnero. Y se fue de Sol. Su representante, Lucas Domenech, dice el caso de Jam, que no puede ser suplente. Tiene que ser titular. Dijo Zapac, vamos a buscar un arquero. Sí. ¿Y cómo va a ser este caso? ¿Quién se va? Se va Jam. Porque no, sentido común me dice que no le va a tener a los dos. Y juntos son dinamita. Sí. Y aparte por su... Bueno. Juntos son dinamita. Esa es la palabra. Juntos ¿Qué? son dinamita. Juntos son dinamita. Ahí está, que yo no, a mí no sirve, juntos son dinamita. Lo dieron el ojo, dije, ¿no me escuchó? Sí. Si van a ofertar por Jam. Pero juntos son dinamita, los dos no lo va a tener en el banco. No. Salvo que uno se vaya. Ahí sí, en el caso de que Jan deje Cerro, sí encaja lo de Servio, pero los dos juntos sería un problema para el ambiente, será un para problema. La paz del vestuario. Eso te envió Gabriel Ábalo. Y entonces tengo razón yo. Mientras esté Churín, Gustavito Sánchez, yo no voy a dar su nombre. Yo no te voy a matar a vos. Estrena normal con el grupo, dice Ariel y Fran. Los tres entrenan con el grupo. ¿Y con qué estado ánimo? Y ya sabiendo que... ¿O Tito Torres va a jugar? Se acerca. ¿Tito Torres juega, vio? Yo no creo que... ¿O Ale Silva juega, vio? No. ¿Cómo va a tener Otálvaro? Porque si no, el comunicado Olimpia, insisto, para mí fue a destiempo si es que eso pasa. Hubieran esperado nomás que termine el jueves el partido en Mallorquín y ahí dicen chao y ya está. Esperaba una semana más. 7 días más. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. Tu productor externo, que te digo, ¿verdad, Gustavito? ¿Vos crees mucho en él? Nunca te... ¿Y qué dijo de Ábalos? No, listo, que yo sepa nada, ya está. Estando Churín, parece que usted... Hay cosas... Churín, ¿te acuerdas de Churín? Aunque no esté rindiendo, hay una nueva etapa en Cerro. Haciendo goles, digo. Pero hoy es uno de los jugadores más emblemáticos de Cerro. Uno de los referentes, si querés sacar emblemático. Es Churín. Él es. El que da la cara, el que pelea, el que... Ese. Sí, solo que no le alcanzó con ese Churín a Cerro. O sea, yo entendería que busquen una opción. O sea, la función principal que tiene que hacer no lo hizo, que es meter goles. No le alcanzó a Cerro este año con Churín. Yo no soy abogado de Churín. Lo dijo Pachi en la primera fecha y lo voy a decir ahora.
Vamos a salir campeones, vamos a salir campeones. Churín, y bueno, quiso, no, expresión de deseo. El dicho al hecho, esa frase es nueva. Entonces, yo no estoy defendiendo a Churín, pero no, el que venga, estando él, tiene que sacarle el puesto al que viene. Y él tiene que sacar de la banca o se va a trafecar. ¿Cómo quiero que venga Churín a la mesa de fútbol a lo grande? Yo creo que mucho va a tener que ver. ¿Ah? ¿Cómo quiero que venga acá a charlar? Mucho va a tener que ver quién sea el entrenador de Cerro. ¿Para qué? Para ver qué pasa con lo de Churín. Porque si viene un técnico con espalda, jerarquía, va a decir, no, yo necesito otro 9 de jerarquía para que compita con Churín. Le guste o no le guste Churín. Ahora, si se queda Bernay, ahí sí estoy de acuerdo usted. ¿Quién va? ¿Quién va a competir con Churín? No, si viene un técnico de afuera, de jerarquía, con espalda, si no, yo necesito otro 9. Con Churín solo lo marcó. Si las estadísticas son estas, ¿cuántos goles hizo? No, necesito otro 9. Ahora, si se queda Bernay, sí, quizás se queden con Churín. Bernay parece que no se queda. No, queda en la formativa. Vuelve a su cargo de coordinador. Un técnico afuera le va a traer otro 9 y otro arquero. Oviedo, y otro arquero. ¿Qué le pasa a Germán Pero Cabo? si Oviedo es suplente de Churín, necesitan un No, 9 pero no titular. estás diciendo vos que sí. Necesita más. Claro, niño. Necesita dos arqueros, jerarquía. Lo mínimo que le haría de Cerro es pasar de ronda. Digamos, Una vez que está en fase de grupo, lo mínimo pasar de ronda y a partir de allí ver cómo queda a lo largo de... Necesita. Claro que lo sí. que es Copa, y también hay una realidad. Cerro tiene que ganar un título local. O sacarse la etiqueta de segundón, porque terminar segundo no debe ser un premio. No puedes conformarte siendo Cerro Porteño con entrar solamente a Copa. O mínimo tenés que ser campeón, y para eso salir a buscar en el mercado un delantero ¿Es todo libertad? que compita con Churín. ¿Ámbito local? Libertad, Hoy libertad, Churín libertad. Es exportación de apellido, es Es cédula. Churín, no se puede mirarme en el niño. Pero es exportación de ¿Por qué apellido, me seamos tratan sinceros. así ustedes a mí? Goles no tiene. Me están tratando mal. Exportación Yo de que no apellido, tengo opinión. siempre nos atiende no bien, estamos es buena tratando mal. onda, No, todo lo que no, quiera. no. Pero con su buena Pero el onda niño está nos diciendo, haga goles. el niño está diciendo la verdad, Cerro no hace goles. Un hombre su presión, no sube sé. todo, viene de un reposo. Pero En el Churín fútbol no es- se juega con Churín no con es- la historia, Arturo. Me extraña que usted me diga eso. ¿Me permitís? Sí. Hoy Churino. Vos cuando... A la puta, perdón, me salió del alma. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Nadie deja de reconocer lo que pasó con Cerro, que no pasó Copa ni de Sudamericana. Eso no entramos a discutir. Jubero es el gerente técnico de Cerro. Si Jubero dice Churín sigue y es el 9 de Cerro, va a ser el 9. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nicole, Ernesto, Diego? Arturo, ¿cómo están? Qué lindo verte, Jorgito. Gracias, igualmente para todos. Qué lindo verte. ¿Tomaron el café antes? No. Es un amigo, como todos los que están ahí. Cuando a un amigo le pasa algo, yo decía alguna vez, cuando un paraguayo sufre, el problema es de todos. Agradecerle, mi niño. Gracias, abrazo grande. No, la verdad, un gusto, se extrañaba bastante, casi una semana estar fuera, me picaba todo, como se dice, así que... Extrañaba los almuerzos juntos. Sí. Ese cafecito post Y almuerzo. declarar tu amor, Ernesto. Ahí está la melodía. Sense, beso, beso, mua, 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 beso, mua, mua, mua. Se degenera el programa, con qué facilidad. ¿Por qué Germán hace ta, le sigue el ritmo? Le sigo arriba, que ya se me pegó. Estamos hablando de Cerro y Olimpia ahora. Sí. Y estamos hablando de Olimpia, comenzamos primero. Ustedes ya saben todo lo que pasó. Y agregamos lo de Romaña. La opción tiene su alto costo para Olimpia. En la lista del Austin, en la página oficial del Austin figura Romaña en la pretemporada. Sí, y si Olimpia lo quiere retener, Ernesto, tiene que pagar un alto costo. Por eso, ahí está, mira, Romaña. Sí. Ahí está, Joan Romaña. Brillante, muchísimas gracias. Excelente, brillante. A lo que agregamos es el costo. ¿Se entendió? Sí. Consultando si Olimpia tiene una etapa nueva de la parte económica, reestructuración. Y ayer, correcto, gracias, ahí están los jugadores. Está lista para el próximo año, o sea que ya está en la lista de Austin, con todo respeto. Repito la información que yo tengo y acá estoy documentado. Nos toco con partitura. Si Olimpia quiere decirle al Austin, queremos contar con Romaña, el Austin le va a decir, cuesta tanto. Olimpia ese ya consultó
y tiene alto costo. Es lo que dicen en Olimpia. Y esto es oficial, cuyo nombre no voy a decir quién me dijo. Alto costo, está en el Twitter de Fútbol a lo Grande, porque más como dice, si figura en la pretemporada y ocurre que Olimpia lo quiere, tiene que pagar, ¿verdad? Así es. Sí, Así está en el claro. contrato. Está en el contrato. El tema de Ale Silva, ustedes ya pasaron lo de Tigo y Rock and Roll, ¿verdad? Sí, el audio. Ya pasamos. Ya pasó. Entonces, el que va al fútbol ecuatoriano es Zárate. Luis Zárate, Independiente del Valle. Así como están las cosas. Buen Ya sale equipo, libre de Olimpia. Va como juego libre, sí. Y después ya se escucha dónde podría ir Tito Torres y dónde podría ir Otálvaro. Ese ya comienza ya ¿verdad? Sí, la ola de rumores. La ola de rumores. Y hay una noticia, Arturo, que el Austin no le renueva a Ronnie Redes. Reyes. Sí, y que Reyes, está como Reyes, candidato. Reyes, ¿A dónde está como candidato? Y suena también en Olimpia, en medio de esa ola de rumores. Porque Diego Cerrati es su representante. Sí. Entonces, ahí está. Ok, los jugadores que no Ahí está Ronnie van a Redes. seguir. Sí. Y ahora está perfecto, brillante. Nos quedamos en... Excelente esto, ¿eh? Lo de Redes. ¿Dónde nos quedamos? En Tito Torres y Otálvaro. ¿Dónde podrían También ir? dónde se maneja, dónde van a ir, esto y demás cosas. Eso tiene que ver con el caso Cerro, el caso Olimpia. Esta tarde va a ser la reunión de Zapá con el departamento de fútbol de Cerro, que hasta ahora no se hizo. Y es probable, va a estar Jubero, ¿verdad? Tendría que estar. Sí, seguro. Es el caso de Cerro. A lo que agrega Víctor con toda la razón del mundo, el tema de la sub-23 con jugadores convocados por Cerro. Sí, no van a poder estar en la pretemporada porque imagino que van a ir al preolímpico Peralta, Bobadilla, Viera, y ahí el preolímpico empieza el 20 de enero, el campeonato arrancaría el 26 de enero, así que toda la pretemporada no van a poder hacer con Cerro. Bueno, el caso de Servio, que Jubero fue su técnico en Guaraní y después surge la información que le interesaría a Cerro. Y entonces vos decís, ¿cómo Servio y Jam? Uno los dos, juntos son dinamita. Sí. Vos no podés tenerle a los dos ahí. Y uno los dos. Sí. Zapá dijo que puede escuchar la oferta sobre Jam, pero juntos los dos te detonan el equipo. Son dinamita. Arturo, ayer hablamos con Reyes Márquez, opinó sobre Servio, dijo, me llamó la atención lo profesional que es y la buena persona. Yo tenía otros conceptos de Servio, dijo Reyes Márquez, y me sorprendió la manera como trabaja, muy profesional y está abierto a cualquier negociación, dijo Reyes Márquez. Que termina su contrato y puede escuchar ofertas, Gaspar Servio respaldándolo a Gaspar Servio. Y ahora se manejan un montón de cosas con relación a pase, el campeonato está terminando. Hablamos también acá que Boca Juniors, dirá que tiene que ver con nosotros, es muy parecido al caso Olimpia, ganadores de Copa, muy representativos en sus respectivos países, los dos hoy a la Sudamericana. Ni Boca, que ayer perdió con Estudiantes la Copa Argentina, ni Olimpia. Casi lo ganamos. ¿Quién es él? Casi lo ganamos, dice Ernesto. ¿Quién es él? De Boca. Y con 10 jugadores le jugamos todo el partido. No. Otra vez será. Otra piedrita en el zapato para Riquelme, ¿eh? Y sí. Casi también la Libertadores, Ernesto. Casi, casi. Y se van los dos, están para no jugar la Libertadores. Ni Olimpia. Pero Boca depende todavía. No depende de Palana, tiene que depender. Yo estaba viendo hoy de otros resultados, sumas, cruces. Claro. Vos respirá profundo nomás tu caso de Boca, Ernesto. Bueno. Respirá profundo, porque ya no depende precisamente de eso. Es como el caso Olimpia. Y ahora entra ahí, que te ayude a los compañeros. ¿Qué resultado tiene que darse en tu...? No, ya conozco. Inteligencia artificial. Está bien que vos le llames a Boca. Tuvimos cerca. Que ni Boca ni Olimpia, los dos van a la Sudamericana, hoy por hoy. Acá hoy. A la Libertadores. Y vos a la Sudamericana. Hace poco Boca a la final. Tema 3. Infantino dijo, la FIFA va a meter mano con lo que pasó. Claro, pero le corresponde a FIFA, no a Conmebol. Y dijo, acá esto no va a quedar así, dijo Infantino, presidente de la FIFA, y la Conmebol se sacó la responsabilidad. Así mismo. Hoy tenemos 2 partidos. Buen día, grupo. Buen día. Buen día, grupo. Nuevamente no salgan de su casa porque está lloviendo tremendamente. Sí. Y todos los arroyos están fuera de arroyo. Ya no hay ni puente, ni acá ni allá. Todo es agua, mucha lluvia, tremendamente.
Tormenta electrónica. Programas deportivos. Sí, hay una tormenta electrónica. En mi caso, era lo de antes. No hablo de distintos colegas ni nada. Hola grupo, ¿qué tal grupo? Ahora llegó sandía grupo, sandía barato. Sandía hay de 5, 10 y 15. Acá en la frutería Rapaz. Oíma, chao amigo. Oíma grupo. Vamos a llevar la sandía ya. No es dulce, no es dulce. No es dulce la sandía. Verdulería, fútbol. Hola amigo, si vos querés dulce, compra ira, miel. Ira la gente, ¿entendés? Sandía es sandía, mi amigo. Y si no es dulce, yo no tengo la culpa. Yo soy fabricante de sandía. Claro. Yurutabu. Arturo, tenemos una información. Mejor, basta. Nicole, ¿tenés lo de Alejandro Silva? Sí, hay un rumor de que Alejandro Silva puede ir a Cerro. Nicole. Señor. Déjame la experiencia que te diga. Está grabado. Señor. Saca de la mente, ¿sí? No, justamente, solamente la información, porque Jubero... Te suplico. Jubero le fue entrenador de Ale Silva en su momento también. Sí, puede ser la conexión. Sacá nomás eso, Nicole, no te enojes conmigo. No me enojo. No, vamos a hacer así, vamos a respetar, perdón, me salió del alma. Dice Nicole que podía ser jugador de Cerro. Vamos a respetar. Rumor, No creo tampoco. No, ahí no. Rumores. ¿Quién? ¿Qué? No te enojes conmigo, Nicole, ¿sí? No, tranquilo. Te pido mil disculpas. Vamos a dejar ahí nomás, salió. Yo tengo lo mío de Nacional. De Nacional. Ahí hay un interés. Es variable. Sí. Pero ahí nomás, Nicole se puede molestar conmigo y tiene razón. Si lo dices en el show hay que tener... Yo le pido disculpas. Hablando de Nacional, le pido disculpas. Hablando de Nacional de muy buena fuente, te puedo pasar si querés, Arturo. Me dice un dirigente Nacional que está negociando prácticamente su derecho a la venida de Anthony Silva para el tricolor, para la academia. Anthony Silva viene a radicarse al país. Pero va a jugar por Nacional. Quedó libre, está perfecto. Y Nacional cumplió muy bien ahí. Sí, estuvo ahí. Ya hay que ver qué pasa con Espínola, porque Héctor viene rindiendo muy bien. También. Aunque queda libre en diciembre, hay que ver qué pasa. Tenemos que conseguir un sponsor, Arturo, ¿eh? Tenemos que conseguir un sponsor. No, eso no le puedes. No, eso no, Ernesto. Pará. Y está peine, bueno. ¿sabe cuántos años tiene? Por eso está bueno. Si medio siglo tiene este peine, está se bueno. apenas uso. Está muy bueno, Arturo. Está muy bueno. Me pone nervioso. No todavía rubro. Está bueno, no, le falta rubro, no. Estaría bueno. Auspicia este momento. Yo te consigo. No sé qué marca, para alguna marca te voy a conseguir. ¿Qué tipo más? Hace 3 meses que le vengo pidiendo algo y no me consigue. No, bueno, pará. Vamos ahora con... vamos a volver al negocio. Qué lindo momento. Te quiero mucho, Arturo. Ateba tú. ¿Por qué le dedica a Wilson? A ver, contanos. Como irónicamente, ¿por qué? Fuimos todos. Estamos con la de Silva y nos fuimos a Batú. Esta historia es verídica, poné. Que andás diciendo por ahí. Por culpa de él, no sabe de qué habla. Porque no entienden. Bueno, mañana practica con normalidad. ¿Por qué así? Es mala, tu producción es malo, ¿eh? Espera. ¿Cómo te tratan? Espera, vos tenés una anécdota de, por favor, contá, de Strugway, cuando le dice a Valdir, contá por favor, Valdir Espinosa, a Strugway. Contana, ellos a lo mejor no saben. Por favor que cuentes. La conoce. Contana al aire. Cuando va a entrar y le dice jugar con criterio. Y él entra a la cancha, como no entiendo guaraní, le empezó a preguntar a su compañero, ¿va a criterio? ¿Quién es criterio? ¿Quién es criterio? ¿Se entendió? ¿no? ¿Se entiende, verdad? Muy bueno. ¡Demonios! ¿Pero cómo sería en guaraní, Arturo? Vos la conocés esa anécdota mejor que nadie. No. Hay cosas que no conozco. ¿Cómo que? Hay cosas que no existe. Si no la conoces es porque no existe. Bueno. Vinicius. Porque no pasó. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Vinicius, ¿cuál está Cuerecón? Contra Luqueño. Y a la misma hora Guaireña Resistencia. Gana Tacuarú, pierde Guaireña, desciende Guaireña también. Vinicius. Fizemos foi o mais difícil, que é depender de nós outros. Era quase impossível, pelos jogadores acreditaram nisso, e agora estamos numa situação que só nós outros dependemos de nós outros. Então, esses dias a hora de treinamento foi muito bueno, recuperamos
todos os jogadores, treinamos bastante e agora manter a preparação, o foco, também a responsabilidade para que nós possamos lograr sonho, caso impossível, pero a hora está cerca, então temos que respeitar muito o adversário, pero temos que ganhar. ¿Qué conoce de Luqueño y cómo ve a Luqueño? É uma equipe muito buena que mescla balões largos, pero também tenta sair jogando com bons cambios entre os meio-campistas, uma boa equipe com qualidade técnica boa, também experiência. Creio que vai ser uma partida muito difícil, como todas as outras. Vamos jogar sério, vamos jogar muito concentrado, com alegria, leve e com muita confiança por jogadores. Lesionado, lastimado, tiene aquí, ¿están todos? Sim, estão todos, solamente, infelizmente, Galto. Houve uma rupção de suas rodilhas, não? Cruzado, infelizmente. É o único que está fora, os outros estão todos listos e preparados. ¿Y Humberto Velar Guaireña juega en su casa? Sí, juega en su casa ante Resistencia. Es el último partido antes de la final de la Copa Paraguay. Justo está lloviendo en Villarrica, veremos cómo ¿Y el resultado que dice? ¿Que puede darse? Y Guaireña tiene que ganar, porque si pierde y en la otra cancha gana Tacuaril, ya decreta su retorno a la intermedia. ¿O Velar? Jugamos un partido difícil hoy en nuestra cancha, donde Resistencia está descendiendo, seguramente va a querer terminar bien el campeonato y va a ser un partido difícil. ¿Y cómo está el momento Guaireña con promedio? ¿Cómo sienten? Estamos ahí, tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos en estos dos partidos y esperar que Tacuaril tenga otro peso. Humberto, hoy se puede decir ya, de hecho saben que no dependen de sí mismos, pero hoy están al límite porque, por ejemplo, evidentemente no van a pensar en eso, pero si hoy se da la derrota, gana Tacuaril, hoy se termina el sueño de la permanencia, máxima presión, por decirlo de alguna manera, ya desde esta noche, Humberto. Sí, así mismo, nosotros estamos conscientes de eso, entonces tenemos la obligación de ganar hoy en nuestra casa y esperar la día que pasa con Tacuaril, y en eso estamos. Yo creo que llegamos bien a este partido y vamos a esperar qué pasa después, cómo termina. Humberto, aquí en Asunción por lo menos está lloviendo, ahora te pregunto porque siempre es la preocupación de la cancha, ¿cómo está el clima ahí en Villarrica, si se anuncia lluvia o no, y cómo está el empastado del estadio? Y el empastado está muy bien, nosotros hace más de un mes que no entramos ahí, la última vez que jugamos fue contra Mediano, parece, después ya no entramos más ahí, y acá también está lloviendo, vamos a ver cómo se presenta para la hora del partido, más que no hay lluvia para la hora del partido. Vas a enfrentar a un rival que ya está descendido, que no juega por nada, pero muchas veces sus equipos juegan liberado, suelto y le suelen salir mejor las cosas que cuando juegan con el promedio ahí en el cuello. ¿Cómo crees que se va a dar el partido de esta noche? Así mismo como dijiste, ellos ya juegan más suelto, nosotros un poquito tensionados porque necesitamos imperiosamente ganar este partido, pues hay que ser inteligente para jugar esta clase de partido donde por la característica de que nosotros como intentamos jugar, sí o sí vamos a tener alguna chance de gol y ahí tenemos que estar tranquilos para tratar de invocar. Ellos ya van a jugar más sueltos, más extendidos, sin ninguna presión, entonces va a ser un partido difícil donde tenemos que estar atentos en todos los detalles, como se dice, y tratar de ganar. Es el único objetivo, ganar. Y bueno, Nicole, Diego, Ernesto, no te molestes conmigo, Nicole. No, tranquilo, comandante. Te pido mil disculpas. Víctor, ¿está lloviendo? Ya termina, no quiero desacreditar. Y si estaba Nicole, lo hubiera dicho, pero está ahí, no quiero quedar mal. ¿Qué decía Ernesto? ¿Está lloviendo en Villarrica? Sí, así dijo Humberto Velar. Bueno, acá no va a llover entonces. Al revés, pues. Claro. Pero qué qué agrada. ¿Vos no vas a bailar hoy, Ernesto? No, tengo problemas de los meniscos. Yo empiezo a bailar después me Gustavito de poner. No. ¿Qué le? No. Se burla de mí, tío. Gustavito se burla de mí. ¿Cómo así? Me dijeron que Gerardo Capa baila. No. Pero decirle a Gustavito que no se burle. Me pone sin bullying. Ahí está, sin bullying. ¿Cómo así? Yeah. Es que no me hacen bullying, no se puede así. Ernesto, probablemente... A esta edad me hacen bullying, Arturo. No, vamos a dejar ahí nomás, sido un gusto.
¿Por qué? ¿Y por qué estamos cerrando? Guardiola mismo Ya nos dice, vamos. Ya nos vamos. Guardiola mismo dice, hay que tirar el balón donde no está, donde está marcado el jugador. Y es demasiado fácil el fútbol. Yo no sé cómo juegan con pelota cuadrado. ¿Quién es ese? Peque. El Peque Benítez. También Un pasa. abrazo, muchachos. ¿Eh? Estamos cerrando. Sí, se entiende, ha sido un gusto. Adiós, se entiende. Chau. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Rodrigo, si me miraba está mejor. Toma este, por favor. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala BemyFlores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Bueno, enseguida el porcentaje. Ahí está el representante de Servio. Sí, él ya reventar cuando alguien se siente. Sí, ahí está. El representante de Serbia. Oficial, representante. ¿Vos qué le cuidaste? ¿A quién? ¿Por qué si es representante de Serbia? Representante de Serbia, Jubero le va a decir, vení para a Cerro. ¿Quién? Ah, no vaya a Cerro, según vos. Al contrario. ¿Qué es lo que es? ¿Jubero qué le tuvo? Sí, pero Jubero yo no creo que lo quiera. Pero mucho por favor, le estoy diciendo que le estoy cuidando a él. No creo. Jubero, el gerente de Cerro. Así le van a decir mañana a Jubero. Pero Jubero, no sé si entendés el tema. No, justo. Hola Arturo, saludos a todos. Yo que te cuido, amigo. Acá nomás que muera esa información que diste. ¿Jubero? ¿La de hoy? No, la de ayer. La de hoy, Jubero. Hoy tiré una nueva que ya cambió. ¿Cuál, pibe? Y no, ya justamente Jubero bajó el pulgar. ¿Sabe cuándo dijimos nosotros eso? Decílenla, por favor. Sí, justo ayer hablamos de eso. Ayer ni hablamos. Bueno, pero ayer de hoy me llegó. Yo creo que Jubero ni la foto de ni la foto. Así mismo. Vos tenés razón. Esa es la misma información. No, yo te iba a decir una. ¿Qué escribí yo hoy en el... No, pero ya puso la otra vez Francisco López hace No, ya era antes. Al 15, 20 Desde minutos. la primera vez, porque, vamos a ser sinceros, hace 15 o 20 días ya se había especulado y con Víctor habíamos olvidado. Jubero ya le había borrado por todo lo que había pasado. Era más humo de otra gente que el propio Jubero. Vos sos representante de Serbia. La segunda vez que trae información de ese tipo. Pero no de él, de ese tipo de ese tipo de información. No le digo tipo a Gaspar Serio, ese tipo de información, entiéndase bien. No es peyorativo para Gaspar, que siempre nos atiende. Ese tipo de información, ese tipo de noticias. Eduardo Lentice, ¿cómo te va? Arturo, muy buen día o buenas tardes ya para los que ya almorzaron. Gracias por el contacto. Estamos con este Cathedral Black que arrancamos ayer miércoles, el clásico de la semana. Pero esta semana es algo diferente porque arrancamos el Cathedral Black con descuentos hasta el 60% con todas las formas de pago en los 134 locales a nivel país de Farmacias Catedral. También puedes hacer tus pedidos a través del delivery, puedes llamarnos al 627-7000 o escribirnos al WhatsApp el 0982-927-610 y también puedes ingresar en www.farmaciacatedral.com.pi. Descuento imperdible hasta 60 en Catedral tenemos que aprovechar. ¿Qué recomendás, Eduardo? Mira, para todas las mamis, pañales Haggis con 55% de descuento, pañales para adultos de la marca Plenitud con 55% de descuento, todo lo que es cremas hidratantes de la marca Ben, Dermasoluc, una crema de día con 50% de descuento, de 448.000 guaraníes pagas tan solo 224.000 guaraníes. Tenemos protectores solares de la marca Dermagloss con factor 40, el efecto seco, lo puedes llevar con 55% de descuento. De 163.000 guaraníes pagas tan solo 73.300 guaraníes. Un protector solar de la marca La Roche Posay, el Antelio, el toque seco, factor 50, con 45% de descuento. De 195.000 guaraníes pagas tan solo 107.200 guaraníes. Después tenemos todo lo que es cuidado personal, desodorantes de la marca DAT, el Men Bio Spray, el Clean Comfort, con 45% de descuento. De 35.800 pagas tan solo 19.600 guaraníes. Y bueno, y de todo, Arturo, tenemos vitaminas también, todo lo que es vitaminas, suplementos, vitamina C de la marca Vitasan C de 1 gramo efervescente,
con 50% de descuento. De 35.000 guaraníes pagar tan solo 17.500 guaraníes. Para todos los que están entrenando y necesitan masa muscular, tenemos Lander Whey chocolate. El frasco es de 907 gramos, lo puede llevar con el 30% de descuento. De 378.000 guaraníes pagar tan solo 264.000 guaraníes. Así que tenemos de todo, Arturo, y esto arrancó ayer y vamos hasta el domingo 26 con este Cathedral Black, descuento hasta el 60% con toda la forma de pago. Muy bien, Eduardo, aprovechemos con Farmacia Catedral con todo lo que estás mencionando vos y la gente sabe. Gracias, Eduardo, muy amable. Un abrazo y muchas gracias por el contacto, Arturo. Gracias, Eduardo. Dice, me mira Manio Francisco, es un debate de información nomás. Yo la embarré, por ejemplo, la embarro mucho ahora, siempre la embarro. Pero le digo con respeto, vos lo representás, Gaspar. No, la segunda vez que envían. Decime si yo miento, o si mentís. Pero no, es la segunda vez que pone algo sobre Servio. No es personal, hace poco pusiste tan. ¿Iba a ir a dónde, piedra Servio? ¿A dónde piedra que iba a ir, Gaspar? Había interés. Si yo miento, decime mentí nomás. Está mintiendo, decime yo... No, pero son informaciones... ¿Quién es lo que te da la información? Mira, son informaciones que tienen que pasar por un doble control. Y no, pero ayer O sea, yo lo manejé de manera interna. Entonces, no. Ayer estuvimos hablando que juguero. No va, si una vez te equivocas no es tu culpa. Si la segunda vez te equivocas ya es tu culpa. Entonces, él no quiere pasar la segunda vez si ocurre. Eso no, dos, Gaspar Servio cuando vino a Sol. Y tiene todo el derecho del mundo a decir yo quiero ser titular, eso no le puedes privar a nadie. ¿Es verdad, Germán? Si es su deseo, digo. Si está malo te dice otra cosa. Lo puede decir, pero cuando vino a Sol de América, digo yo vengo para ser titular. Le miró Garnero, ¿verdad? Sí, Garnero. Y le miró, ¿cómo? Yo vengo para ser titular. No le dieron la garantía y se fue. Lucas Domenech, quien representa ya después del despelote que se armó, dijo, no puede estar suplente. ¿Cómo? Llama. Y si viene Servio, uno no tiene que irse, coste que Zapag dijo, y ahí es a tu información, a tu favor de información. Que van a buscar un arquero. Que ahí sí, lo que estamos hablando de Servio no. Si se va Jan. No, pero con lo de Cubero no lo puede ver ni... Inviable. O sea, es inviable. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Dijo Ariel Martínez, vamos a contratar un arquero aunque esté Jan. Fue Ariel Martínez el que dijo. Vamos a contratar un arquero, aunque esté ya. Sí. Fue Ariel Martínez. Y ayer Zapag ratificó eso porque volvió a mencionar que necesitan un segundo arquero. Y que Martínez ya va a salir también. Y está como para salir. Si sigue Jan y viene otro arquero, se interpreta así. A no ser que Jan sea transferido, venga otro arquero, ahí Martínez seguiría siendo el suplente. ¿Cuándo dijo Iván Leguizamón? ¿Acá o allá? Lo de Argentina. Naciste en Paraguay, pero ¿desde qué edad en Argentina? Estoy de los 2 años acá, así que soy más argentino que paraguayo. Así que te sentís argentino. Sí, me siento argentino. Pero ya se pasó. Sí, hace unos meses. Por eso le están por eso le están dando los muchachos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Arturo, estoy de reunión. Hay una posibilidad que continúe, no hay nada definido. Diego Cerrati, caso Romaña. Copetrol ya premió a 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año. Carga desde 150.000 guaraníes y generás tu cupón. Duplicás tus cupones cargando Supra 95. Copetrol, vamos. Caso Olimpia, de adentro. El costo es alto para que siga. Sí. 2, recién pusimos en la página que ponían los compañeros en EPI. Está en el outing. Está en los planes de la temporada. Y figura que un detalle. Dentro del listado dice, entre comillas, que ahora entré a mirar bien, dice cedido.
Hace una aclaración, dice cedido, claro, cedido entre comillas, así que sí, en el estar cedido... Dije que Cerrati no afirman, sigue la tratativa. No, pero cedido significa que está a préstamo, claro, fuera del club. Pero lo tienen como para la lista del próximo año, para el estar cedido puede negociar... La otra situación que suele pasar, no digo que este sea el caso, pero imaginando que podría plantear Olimpia si es que lo quiere tener un préstamo más. No, esa es la principal, Víctor, porque a veces suele pasar, suelen ceder a otro equipo. Para comprarlo es caro. Ahora, lo que Olimpia me parece puede llegar a pelear es otra sesión menos 6 meses más. Exacto. ¿Y con quién de Central juega hoy? Y Barreto. Está con Barreto. Para el partido del sábado. Y el chico Olmedo para lateral por derecha en principio. Erimar te espera en la Cadam Motor Show hasta el 26 de noviembre en el stand de Erimar Show del Paseo La Galería con los equipamientos Antec, Eco y Exosil. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Claro, me dice Emilio, mi sobrino, tiene un jugador que no siente paraguayo, no debe jugar la camiseta. Nunca va a mostrar la camiseta de la selección, digo. Cuando le dice primero soy argentino. Te digo esto, Sí. ¿Para qué lo dijo? Por eso. Sí, exactamente. Esclavo de sus palabras. Pero dejando en contexto la situación, fue hace varios meses. Claro, pero mucho antes. Fue innecesario lo que dijo. Él dijo eso y después hicieron toda la fuerza para nacionalizarlo y traerlo. Entonces, si escucharon eso, ¿para qué lo trajeron entonces? Hay que saber si lo escucharon. No, sí, pero hace rato salió esa información. Germán, pero en realidad él es paraguayo. O sí, sea, él tiene documento paraguayo desde que nació. Sabiendo que él declaró eso, ¿para qué lo trae? Sí, claro. Estoy de acuerdo con vos. Pero fue innecesario lo que dijo en su momento, pero ya fue de hace tiempo. Pero ¿para atrás. qué lo si vos conoces eso? ¿Para qué lo traes? Claro, él dijo eso hace mucho tiempo. Quizás ni sabía que estaba en el radar de Paraguay. Germán, ¿para qué le va a traer? Ya dijo. Pero hay palabras que tienen que ahorrarse los protagonistas. No. Por ejemplo, yo pongo un caso tiempo atrás. El arquero de Argentina ahora, el tercer arquero, no recuerdo el nombre, que está en Francia. ¿Cómo se llama? Walter Benítez. Sí. Bueno, Paraguay también lo quiso él y él no quiso venir acá. Claro, y él dijo, no, porque él quería jugar en argentino. Listo, claro. Chau. Y este chico, sabiendo que vos dijo eso, ¿para qué lo trajeron? No lo tienen que haber traído. Pero y listo. Sí, pero es inteligente. Lo que pasa es que hoy se lo jugó porque no rindió. Porque si la Argentina jamás lo va a llamar a Iván Leguizamo. Y su única posibilidad es una selección de Paraguay. Pero el chico declaró eso, está bien. Pero ¿para qué lo traen? A eso yo. Pero a ver, pudo haber editado eso que dijo. Pudo haber dicho, pero no pasa por lo que dijo, lo que no no lo dijo. pueden haber traído entonces. Es lo mismo. Si lo vas a traer, tiene que ser mejor de lo que hay acá. Eso no manda. Bueno, ¿para qué lo traen, Pancho? Me está dando la razón a mí, entonces. Sí, pero vos vas por la razón de lo que dijo. No, pudo haberse equivocado de decir, bueno, a partir de ahora soy profesional y voy a centrarme. Futbolísticamente, ahí sí. Germán dice que si tenían conocimiento de lo que dijo. Claro, ¿para qué lo trae? Y porque lo necesitan, entiendo yo, porque no hay otro jugador como él, en teoría. Pero Francisco está en lo cierto, si tiene condiciones de ser sí o sí titular, pero lo que demostró no es que llena la expectativa para que vos descartes lo que dijo. Entonces la culpa es compartida, no es de uno solo. ¿Se entiende? No sé. O sea, claro, porque futbolísticamente pero no da. Mira que yo hoy no lo culpo al jugador. No sé. Sí me parece que tiene que ahorrarse algunas palabras. Innecesario lo que dijo meses atrás. Sí, pero hoy obviamente él sabe que no lo va a convocar a Argentina en ningún caso, entonces tiene que jugar en una selección. Pero si él declaró sexto puesto de lo potable. ¿Ese que de cuándo es? Ayer hubo un evento, un lanzamiento de un torneo sub-18 en Cerro Porteño. ¿Y qué dijo Promesas. Me parece que la habló nota tiene solamente que ver con el torneo. Sí, solo, de hecho, la invitación que hicieron es solamente para hablar del torneo. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros de Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía el grupo Toyo Tosi. Este domingo todo sale, 750 millones en premios que salen sí o sí, 250 millones en pozo, 200 millones y un Audi Q2 por número de cartón. Sale este domingo 750 millones en premios. CNTS por Emoy. Para protagonistas de mañana, porque el partido a las 19:30 hoy, y mañana, y después la programación que viene, tenemos, por ejemplo, a Emiliano General Caballero mañana, el técnico de General, que debuta, ¿verdad? Sí, debuta. Una figura de General, un jugador de Emiliano. Mañana hay único partido. Sábado 2 partidos, Guaraní Chinidense, Olimpia Libertad, y el domingo juega Nacional Cerro. Sí, exactamente. Digo, para conocer a los protagonistas, porque tenemos que hacer un paréntesis por la selección. Ya está.
La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Ameliano qué torneo juega? Ameliano Sudamericana. Ameliano y Resistencia son los dos clubes que ya juegan por cumplir el calendario. Entiendo que en el caso de Ameliano hay la posibilidad de sumar para el promedio del año que viene, claro. Pero en realidad para esta temporada los dos juegan solo por completar el calendario. Pero a Ameliano le conviene ganar por promedio. No, claro, pensando en el año que viene, pero actualmente ya clasificó a Sudamericana, no le alcanza a Libertadores y ya no puede descender. Tiene esa tranquilidad por decirlo así. Sí, juega sin presión. Ahora digo, Guaraní Trinidense, ¿no tienen que haber jugado el mismo día a la misma hora que Nacional y Cerro? Sí, así es. Y ya comentó él ya. Héctor Ponce, ¿cómo estás? Héctor Ponce. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Héctor Ponce, contanos, Héctor, tu debut con General Caballero, técnico principal mañana ante Ameliano en cancha de Soldamérica. A ver, ¿cómo estás recibiendo esto? Bien, con mucha tranquilidad. Estamos en viaje a hacer función, así que lo que se pudo trabajar, tuvimos la suerte de tener unos días de tratar de imponer, digamos, una idea de juego con el cuerpo técnico, y la verdad que se dio una semana muy buena. Se conformó un gran grupo de trabajo, cuerpo técnico, y cada uno está dando el máximo para mañana sacar un buen resultado. Estamos bien. Claro, vos conocés la casa de Héctor, técnico de la reserva. ¿Varías mucho o no son momentos de cambios en campo de juego, en jugadores, digo? Sí, la mayoría yo ya lo conocía de mi permanencia acá en el club. Y bueno, y los nuevos, excelentes personas, jugadores, que día que se acoplan a una idea, lo poco mucho que se puede aplicar en estos casos, pero buen recibimiento de todo el grupo, como le dije, al cuerpo técnico que estamos trabajando, buen ambiente, y sobre todo eso, que el equipo recupere esa alegría de entrenar y de jugar, y que creo que a partir de eso se pueden lograr muchísimas cosas buenas. Héctor, y sobre el equipo, ¿ya lo tenés definido para mañana? Te pregunto, ¿tenés a toda disposición? ¿Hay algún lesionado que no pudo venir a Asunción? Sí, están todos disponibles, y los elegidos ya lo tenemos en mente, el equipo principal, la banca también, así que en ese sentido estamos bien, estamos muy bien, y esperemos primero Dios que las cosas nos vayan muy bien, primero para ellos, para los jugadores, y bueno, y nosotros vamos en apoyo de ellos en lo que podamos ayudar. Muy bien, muchísimas gracias el debut de Héctor Ponce, gracias como técnico de General Caballero, muy amable. Gracias, muchísimas gracias, hasta luego. Juega y gana en el Cielo del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Ayer nos quedamos con Héctor Megarejo cuando íbamos a hacer la entrevista en el Extra, no lo pudimos hacer, presidente Ameliano. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Servicio para tu Toyota Camión Hino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Bueno, suspendido Néstor Camacho no juega el partido ante el Trinidense, a la expectativa, lo que viene después, pero ahí está compenetrado. ¿Cómo te va, Néstor? Hola Arturo, buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo se siente desde afuera por la suspensión, esperando el partido del sábado ante el Trinidense, y luego sí en la última fecha del campeonato, Guaraní que va por la Libertadores, por la plaza, Néstor? Sí, se están definiendo muchas cosas en este último tramo. La verdad, el ambiente está muy positivo por conseguir esa plaza Copa Libertadores. Tenemos una linda chance, lamentablemente yo no podré estar con el grupo este fin de semana, pero si no se define en esta fecha, seguramente el próximo fin de semana será el último partido trascendental para los equipos que están peleando por esta plaza. Debo preguntarte tu futuro. ¿Tu contrato termina a fin de año en Guaraní, Néstor?
Sí, el 31 de diciembre termina mi contrato con Guaraní. ¿Se habló de algo de probabilidad de continuar o podría haber un corte y te podría ir a otra entidad, futbolísticamente hablando? Y hubo una charla con la dirigencia de Guaraní. Obviamente, yo creo que Guaraní tiene la prioridad. Me abrieron las puertas en un momento donde yo necesitaba jugar. La directiva sinceramente se portó bastante bien conmigo, me brindaron esa confianza que yo necesitaba, me abrieron las puertas, me siento como en casa en Guaraní, así que yo creo que ellos tienen la prioridad, y si no, como todos saben, seguramente se harán evaluaciones, conclusiones de lo que fue el año, preparando lo que va a ser seguramente el 2024, así que depende mucho de los resultados, de estos últimos resultados seguramente de clasificación a Libertadores, porque sabemos lo que significa deportivamente y económicamente, así que voy a estar aguardando esa charla y vamos a ver qué pasa. Muy bien, muchísimas gracias, Néstor, por tu tiempo, muy amable y a la expectativa de tu presente y futuro. Gracias, Néstor. Gracias, Arturo, abrazo grande. Adiós. Ahora hay reunión en la APF. No presentes. Y hablando de reunión... Campeonato 2024, se está hablando, y el tema del proyecto de las sociedades deportivas. Pero las dos cosas, las sensaciones que tienen y cómo nacen el campeonato 2024 y la sociedad anónima. Y van a definir lo de la Supercopa. Ay, van a definirlo que la así Supercopa. como están las cosas se va a confirmar, pero si Libertad gana ante Trinidense ya Queda gana fuera. automáticamente la Supercopa. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria desea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanato. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria desea. Porque se va a agregar una categoría más. Vamos a decir, este tema están tocando ahora. Justamente le iba a consultar eso, Arturo, ¿qué novedad había? Porque si se armaba la sub-13 que se venía hablando, decían también que iban a unificar la 18 con la 19. Sí. Bueno, y eso en el ambiente futbolístico generó malestar. ¿Por qué? Porque es una edad que está a paso de la primera división y al unificar esas dos categorías muchos chicos van a quedar sin jugar. Y ahí está el tema. No, van a tener que buscarse otros clubes. Porque se mezclan las dos. Exactamente. Es verdad. Y hay mucho... No cae bien eso. O sea, está bueno que haya una 13, pero ya en su momento pasó eso, Germán, cuando se suprimió la 20. Exactamente. Muchos quedaron colgados y tuvieron que dejarse del fútbol incluso, porque ahí viene. De 19 ya tenías que pasar a reserva. Y algunos si todavía no estaban hay para... un malestar. Tienes razón. Exactamente. Sí, van a crear una y pueden lastimar la otra. Exactamente. Es verdad. ¿Quién está? Joaquín Papaleo, ¿cómo te va, Joaquín? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo le va? Bueno, contanos el partido que viene ante General Caballero. ¿Tu contrato hasta cuándo es con Ameliano, Joaquín? Y mi contrato vence el jueves 30, cuando finalice el torneo, sí, el último partido con Resistencia. ¿Cómo se maneja la probabilidad de continuidad? ¿Qué estás hablando con el presidente del club y con el técnico? Sí, con el presidente hay, según tengo entendido, me dijo mi empresario que hay una charla de por medio. Las intenciones tanto mía y, bueno, creo yo que del club son de continuar, así que eso es lo más importante y solo resta ponerse de acuerdo. ¿A vos te gustaría seguir? Sí, por supuesto. Te voy a repetir, las intenciones son esas. He recibido algún llamado de otro club, pero bueno, primero que nada, al estar en competencia todavía prefiero esperar a que termine el torneo para no salirme de foco, y más allá de eso tomamos la decisión junto a mi empresario de darle la prioridad a Ameliano antes que hablar con otro club. Claro, eso lo sabe el propio presidente del club y el técnico, así que van a manejar lo tuyo, y si está esa
eso que vos transmitiste con tanta franqueza, según se entiende en esta palabra tuya, que la opción la tiene Ameliano y que estás bien. Sí, por supuesto. Se lo hemos, por intermedio de mi empresario en las conversaciones, él también se lo ha transmitido al presidente, así que nada, hay que seguir en las conversaciones y tratar de llegar a un acuerdo, por supuesto. ¿A vos te gusta la idea de continuar? ¿O cuando tu empresario te dijo, mirá, esta es la oferta que tenés para otro, no precisamente Ameliano? Te voy a repetir, cuando llegaron la oferta, una importante, interesante, y mi postura siempre fue, primero quiero terminar el campeonato, estoy enfocado en terminar el campeonato, pero más allá de Ameliano y de la cuestión actual, sino va más bien por una cuestión personal mía de que trato de, mientras estoy en competencia, enfocarme solo en la competencia y no en este tipo de cuestiones que por ahí te pueden distraer, ¿no? Además de eso, bueno, la respuesta fue esa, esperaremos a que termine el campeonato. Nosotros tenemos en pie una negociación con Ameliano y le dimos prioridad. Si se dan las condiciones posterior a eso, que sería terminar el campeonato y no llega a un acuerdo con Ameliano, escucharemos las demás propuestas. Eso fue lo que yo le contesté a la propuesta que llegaron, así que nada, obviamente mis intenciones son quedarme. Entiendo que ya pasé por un proceso de adaptación al fútbol paraguayo, a vivir en otro país y todo eso, y que todavía me queda mucho por dar y no he llegado a mi rendimiento, a mi mejor rendimiento, porque yo me conozco y sé que puedo dar mucho más, así que dicho esto, obviamente las intenciones son seguir para poder seguir teniendo una continuidad y seguir creciendo. Muy bien, muchísimas gracias, Joaquín, gracias por este tiempo, gracias. No, por favor, Gerardo, gracias a vos. Adiós, saludos. Gracias. Joaquín Papaleo, arquero de Ameliano. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Asado de Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. 13-6. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano en lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. A todo ponele pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, pistón y de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama el Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo. El Trinidense con Guaraní el sábado en cancha de Guaraní. ¿Cómo te va, José? Arturo, todo bien, un gusto saludarte. En tu lista están los que se quedan y los que van a venir. Sí, estamos trabajando en eso. Ayer tuvimos una reunión con el Presi, esta noche vamos a volver a tener y bueno, vamos a tratar de tomar las mejores decisiones. Desde tu posición, con los que podrían dejar el club, ya hablaste con los que están dejando y ya diste lo que vos necesitas para el próximo año, los nombres. Todavía no hablamos con el plantel, Arturo, y los nombres sí estamos viendo ahora a ver si la posibilidad del presupuesto, y seguro en estos días estamos hablando también con algunos jugadores, ¿verdad?, para tratar de avisarles lo antes posible, pero estamos todavía trabajando en eso. ¿Cuántos de afuera vendrían? No sabemos cuántos realmente de afuera o de acá, ¿verdad? Si hay una lista que no quiero ser imprudente, dar nombres sin antes que estén confirmados o antes de hablar también con la gente. No, afuera digo de otros equipos paratrinidenses, no del exterior. No, estamos viendo más o menos 7 a 9 jugadores aproximadamente. ¿A 9 jugadores? ¿Mucho, José? Sí, más o menos. Es buena cantidad, ¿eh? Sí. Sí, porque van a ir saliendo también, ¿verdad? Vamos a tratar de mantener y potenciar lo que por ahí vimos que nos faltó en este torneo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de
reforzar lo mejor posible, ¿verdad? José, ¿tenés en mente quiénes son los que terminan contrato ahora? Creo que hay algunos que ya hablaron con el Presi para la extensión, ¿verdad? No manejo bien todavía eso, pero la mayoría se está quedando, se va a quedar porque está muy contento también en el club, ¿verdad? O sea, quieren también seguir con este proceso, con este proyecto, donde los jugadores están bastante conformes y contentos también por el manejo y todo lo que nos dio Trinidense. José, Pedro del Valle vuelve a Libertad. Y es de Libertad, pero del Valle de Libertad, ahora vamos a ver si podemos seguir contando con él. En los casos de Salcedo, Pedro González, ¿verdad? Todos tienen que volver al club de origen, ¿verdad? Y después tratar nosotros de poder contar con ellos. Ahora con relación y con vistas a lo que es próximamente el desafío mayor que tiene Trinidense, que es la final de la Copa Paraguay, ¿vas a guardar a parte del equipo para lo que es este partido del torneo o vas a darle continuidad para que lleguen con ritmo? Nosotros primero ahora contra Guaraní tenemos que tratar de sumar a 3, ¿verdad? Matemáticamente todavía podemos pelear ese tercer puesto también de la Libertadores, ¿verdad? Entonces vamos a jugar este partido contra Guaraní y de acuerdo a eso también evaluar y ver, porque nos tocan seguidillas de nuevo. Ahora tenemos el miércoles y después el sábado nuevamente, pero mucho depende también de este partido contra Guaraní. Queremos seguir sumando nosotros para tratar de pelear ese puesto y también seguir sumando lo que es el acumulativo para el promedio. Muy bien, muchísimas gracias, José, a la espera de novedades, de cómo termina el campeonato. Gracias, José, muy amable. Gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, José Arrua. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Enseguida porcentaje. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. ¿Te falta un partido, Francisco? Un punto. Hablando de reunión hace rato, la reunión de Cardona con Escabone no se hizo. ¿No se hizo? No, Escabone ya salió o no está en el país en este momento, viajó de vuelta y quedó ahí en un stand-by. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular. Es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. 13-11. Hace tus sueños ser realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso Surcas y Perpetuo Socorro. Ni en redes sociales San Justo Hierros. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Ovejas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Vamos con el porcentaje. Sí, como decíamos, un punto de Francisco López, o en todo caso que yo no acierte todos los partidos, ya le da el título a Francisco, porque matemáticamente soy el único que podría alcanzarlo. Igual 60, Francisco 48, Víctor 44, Jorge 42. ¿Cuántos puntos te sacó? Y 12 ¿Sobre cuánto por jugar? O sea, yo tengo que acertar todos los 12. Y hay que equivocarse en todo. Mil empeños, vende arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. La goleada de Brasil sobre Argentina, ya tiene tiempo. O sea, cuanto menos Francisco López aseguró el 50% del ¿Cómo desvía el tema? No, ustedes lo que van para otro lado, estamos hablando del porcentaje y salimos. Y Brasil no era que le iba a aplastar a la Argentina. Ojalá me hubiese encantado. Voy a salir en el pensamiento porque era deseo, él dijo deseo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. El que le mufó pidió el gato. Así dicen, sí, desde maldición el del gato. De Qatar, desde el día que se eliminó de resultados malos. De inicio fue el que le sacó al gato. No, el jefe de prensa. El jefe de prensa. ¿Y quién es que le lleva así? Y él le saca al gato. Qué boludo será. El día que se eliminó ante Croacia fue eso. Sí. Y ya la está pagando la consecuencia. La maldición del gato se llama. Sí. Nosotros tenemos que ver nomás a qué animal también le pateamos porque no sé si el elefante o qué, pero venimos meados hace rato. Paraguay. No, pero de verdad, porque nosotros venimos complicadísimos. Vienen a hablar yo, que Brasil es una experiencia que me dio la vida. Yo no descalifico a nadie. Hablo de Brasil. Yo no hablo de Paraguay, ni de Argentina, ni de Uruguay.
4 partidos, no ganar uno. Ustedes saben cuando lo sacaron al Dunga, ¿cómo se llama volante del técnico? Dunga. ¿Cuántos técnicos cambió Brasil? Sí, tuvo ciclos. Brasil tiene traumas, porque si vos haces una pregunta, ¿Brasil qué es? Penta. Decime los 5 técnicos pentacampeón de Brasil. 2 te puedo decir. No, dame los 5. Brasil no puede soportar una cosa como esta. Ellos dicen, niño, el mejor del mundo. ¿Cómo vos le vas a hacer entender a un brasileño? La verdad digo, no estoy diciendo un disparate. Ahora que voy a hablar con decir 4 partidos que nos gana. Ahora no, me dice Germán, dejando escapar una emoción, Neymar de espalda, Diniz como el técnico Fluminense, su carácter, su temperamento perdió todo el control. No, y lo peor de todo, ¿cómo va a ser con Brasil? Te voy a poner malla. Brasil juega contra Paraguay. Va a venir con la sangre en los ojos. El próximo a ganar combo. todo lo que hay. El próximo combo es. Sí. No, es locura lo de Brasil, será. Perdón que no metamos en territorio ajeno. Y aparte, Arturo y compañero, de que tu propio público, el brasilero, le cante ole ole a favor de Argentina en el Maracaná como pasó el otro día. Eso nunca pasó, Arturo. Nunca pasó. Y esta selección lo logró. Perdió Increíble. su primer partido en eliminatoria o clasificatoria contra Argentina. Me acuerdo cuando perdió 2-0 contra Bolivia. El técnico español dirigía a Bolivia, que fue al Mundial de Estados Unidos. Sacó al Cagorta todos los partidos de local. Hoy juega Brasil, a Tafarel lo reventaron en el segundo gol cerca del palo. Y pierde 2-0. Y según, ahí el niño puede buscar, pidió así que no se juegue más en la altura. De acuerdo. Es un pedido oficial. Y Víctor Villalba dice que le va a golear a Argentina. ¿Qué es lo que te pasó, Víctor? El tema con Brasil es que igual ellos se van a ir al Mundial. O sea, pase lo que pase, pierda 2 partidos más, igual van a clasificar al Vos Mundial. dijiste que le iba a meter 5 o 6. Quiero que le meta 5. Sí, a mí me hubiese encantado. Igual tampoco iba a paliar la tristeza que tenía ese día por la derrota de Paraguay, pero me hubiese encantado. Él puso... ¿Y qué es lo que te hizo Argentina vos? Y ya le expliqué a Germán el otro día, son insoportables los periodistas argentinos. por el Hasta ahora siguen hablando, dentro de un año van a seguir hablando porteño, dice, van a seguir hablando de que Argentina le ganó a Brasil. Claro, que para Argentina es algo importantísimo. Dentro de un año van a seguir hablando de Copa, Aunque ahora se vio eclipsado por el tema de Scaloni. Eso eclipsó bastante. Sí, como que desvió un poco, pero vos sabés que yo miraba y era todo el tema de Scaloni. Casi el partido no. Y no, lo que pasa es que Scaloni hoy Scaloni es más fuerte que Brasil. ¿Cierto? Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil, regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción, sorteo 2 y 30 de diciembre, con Casa Grutter siempre salís ganando, los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos, carga tu factura de compra en upisa.com.py, participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. Saludos para el doctor Da Costa, muchísimas gracias. Esto me envía a través de Ocar Acosta. Muchísimas gracias por toda tu atención, doctor. La docción Costa, al doctor Costa, muchísimas gracias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Te voy a decir una cosa, Víctor. Bien, te digo. Bien. ¿Cuántos títulos tiene Copa América Argentina? 15. ¿Cuánto tiene Brasil? 8 o 9. Muy bien. Más te voy a decir algo. Vos sos el que querés que juegue con 2 puntas, ¿no? Sí. Y eso te digo, otra más. Con eso chuleó ya la pregunta. Cierto. Sí, Valdés son los técnicos argentinos. Los últimos 3 nos chulearon, cancherearon. No había uno que veía otro partido. Ese es el tema. Y ya sacó de contexto la pregunta, chuleó ya. Tú, Brasil, ¿sabes cuándo le hace caso a las formativas? Respondémela. No. ¿Por qué? No tenían en cuenta.
¿Por qué? ¿En qué año? Brasil le pone atención a la formativa, a las categorías menores de la Conmebol, para decir, o los mundiales, ¿sabes? No. Fíjate vos el tiempo, y esto es producto de algo, que le llevan todas las ventajas que le sacaron los otros hasta que Brasil le da importancia a eso, y comienza a crecer el fútbol brasileño. Te doy tiempo para que busques. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicel y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicel y @Claucol Paraguay. Yo le dije, usted Víctor te va a equivocar, niño, vos estabas enfermito. Le dije, no. Le dije, no le va a ganar. No va a ganarle Brasil a Argentina. Yo no dije que Argentina iba a ganar. Lo único más que Brasil no le gana a Argentina. No le va a ganar a Argentina. No le va a ganar a Argentina. Guardas, amigo. Repito, Brasil no le va a ganar a Argentina en el Maracaná. Y también dije que Argentina no le iba a ganar a Uruguay. No le va a ganar a Argentina a Uruguay mañana. Yo creo que los próximos partidos, Argentina-Brasil, no van mal el Maracaná. No va a jugar. No le va a ganar a Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No es expresión de deseo. No, Argentina, argentinística, lo mío, porque yo ahí fui uruguayístico. Charrúa. Bueno, ¿y ahora qué es lo que te pasa, Hugo? Guardiola mismo dice, hay que tirar el balón donde está marcado el jugador. Y es demasiado fácil el fútbol. Yo no sé cómo juegan con pelota cuadrado. Brasil ya pasó, toca no buscar, tiene que buscar ahí vos que sos periodista. Justo eso iba a comentar. Ya pasó Brasil una etapa crítica. Como en todos lados, siempre está el grupo de los que eligen creer, entre comillas, que buscan coincidencias, etcétera. Veía páginas brasileñas que hablaban mucho de las eliminatorias para Corea-Japón. Porque en Corea-Japón empezó con un técnico, después Luxemburgo a la mitad, y después terminó siendo escolar y Brasil campeón del mundo. ¿Sabés cómo fue Luxemburgo? ¿Cómo le nombraron? No. ¿Vos qué sos? Presidente Estaban todos reunidos. CBF. Y uno levantaba, que se escafa, buen chico, Víctor Villama. Entonces, podrido, uno de ellos dijo, Jaromina Capé, le dijo el brasileño a su socio, vámonos a dejarlo ya de esto. El técnico que haya obtenido mayores resultados del plano en su respectivo equipo, ese va a ser el técnico. Y ahí le eligieron a Luxemburgo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Apoya a mi compueblano. Oscar Ulliampe. Los brasileños son más parecidos a los paraguayos, alegres, buena gente, los curipí. Eixerá son los más odiados. Sí, seguro, Oscar. Sí. ¿Quién es ese? ¿Por qué, Oscar Ullón así? No, pero él muy agresivo. Yo hablo de un tema de que son insoportables periodísticamente. Vení, Oscar, acá a Asunción, vamos a tomar un mate y vamos a ponernos de acuerdo. A ver, vamos a tomar un mate con un argentino de nacimiento, paraguayo adoptado. Vamos a ponernos de acuerdo. Bien. Vamos a ver y demostrarme por qué el brasilero es así como vos decís y el argentino es como vos decís. ¿Ya me hizo calentar ya? No es la primera vez que hace ese comentario. ¿Qué comentario, veo? Ese que siempre le tira a todos los argentinos y se la... ¿Cómo es que dijo el uruguayo? Mamadera de los brasileros. Ahí está. ¿A quién le dice eso? A Oscar Ullón. Pero vos no me haces decir que Brasil no está sufriendo ahora. Acaba de decir Germán que en el partido... ¿Verdad? La propia hinchada de Brasil. ¿Escuchaste, Oscar Ullón? No me jodas, que Brasil, 4 mundiales. 4 partidos no ganan. ¿A usted le parece un poco desprolijo? Yo nunca vi, quizás hay antecedentes y yo de ignorante no lo sepa. Pero de que una selección como Brasil, pentacampeón, tenga un mismo técnico de un equipo de una selección, yo nunca vi. Que Diniz dirija ahora y a 24 horas dirigiendo a Fluminense. No. Poco serio. Estamos hablando de Brasil. Sí. Pentacampeón del mundo. Claro, no estamos hablando de Costa Rica, discúlpeme. Estamos hablando de Brasil. Me parece muy poco serio. Sí. No, pero estamos hablando de Brasil. A nivel mundial, Holanda en su momento. Pero Holanda, ¿cuántos títulos del mundo tiene? No, obviamente no es Brasil. Entonces,
Disculpame. No, pero sí coincido Poca contigo, seriedad, es sí. prolijo. Muy poca seriedad. ¿Qué decía Oscar Ullón vos? De que está muy equivocado en los conceptos. Sobre todo sobre el argentino. Me calenté, porque me tocaron. Me tocaron. Todo muy agresivo ya su comentario. Música de Rocky Balboa. Ahí está, de verdad. El brasileño es sonrisita, acá, alegría, carnaval, pero te das vuelta y te clava dos puñales, no uno. El Curepa no, te lo dice de frente. Es cierto. Cuando quiera, Oscar Ullón, te espero acá. Yo no hubiera leído. Acá en Telefuturo, Monumental. No hubiera leído. Andrade O'Higgins. Andrade O'Higgins, lo espero. Mano a mano. ¿Con guante o sin guante? ¿Por qué me llegamos a esto? ¿Será? Porque siempre que comentas tirando así, me hace rabia, me da rabia, Arturo. No te pierdas el Black Ban los días 24 y 25 de noviembre con superprecios contados y créditos que Electroban te ofrece. Te esperamos en las 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pero yo no escuché, mira que uno tiene en esto, que un colega tuyo te diga, ¿cómo quiero que le aplaste a Brasil a Argentina? Que le haga 5 o 6 goles. Yo le miraba a Víctor Villalba a la puta. Está bien que le gane, pero que le aplaste. Sí, no voy a mentir. Con Fluminense dije lo mismo. Por suerte no ganó Boca, porque si no hasta ahora íbamos a estar... Que Boca, esto, aquello, que la séptima, que... Y tiene la culpa Boca de haber ganado 7, veo. No, pero digo que en Dopa B y por suerte ganó ¿Cuál es el problema? Que el que repite festeje. No, yo le voy a putear. No, yo le voy a putear a todos, porque es lo que corresponde. Yo no puedo tener a los mejores jugadores que se marque la bola, porque algunos no corren. Aquí o corremos todos o nos vamos todos para casita, muy fácil. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock Express. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Se los aguanta por Messi nomás, dice Oscar Ullón. No. Y vuelan 75 llamadas, dice como diría Benicio Ramón Martínez Franco. Benicio cuando quería discutir decía, espera, hermano. ¿Se acuerdan? Sí. Espera, hermano. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Llamada, hermano. Ahí Benicio. ¿Y qué es lo que hacen con 5 llamadas? ¿Pero qué es lo que quiere que haga? No sé. ¿Quiere conducir el programa él? Vení, Oscar, ven acá a conducir cosa. lugar. Esa es tu nacionalidad contra los brasileños. Es vos contra él. No, yo no tengo nada que ver ahora. ¿Qué mirá, bobo? A mí, por eso le pregunté por qué era eso. Y él me dio un motivo que me parece que no es futbolístico. Claro, no, pero aparte por un par de personajes, meter a todo un país. A eso voy yo. Porque yo coincido con él. Lo mío es que hay un deportivo, personaje... no, pero vos dijiste... Pues se confunde. Sí, claro. El país tiene 50 millones de habitantes, muchísimas provincias y generalizar a todo un país. Por un par de... No, yo creo que la gente lo que hay que hacer ahora es tener un poco de calma y esperar y calmarse. Pero bajate de la heladera, ¿qué carajo haces ahí? Cierto. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo, carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 días, noches y llamadas ilimitadas. Watt gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. En Universo Electrodomésticos Aire, Tokio 12.000 BTU, 18 cuotas 230.000 guaraníes, instalación incluida. La primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Saludos para Héctor, el hermano de Oscar. Sí, cuando bajamos en el ascensor. ¿Quién? Yo no. Yo tengo pocos amigos. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder caminar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder caminar. Canta bien Alderito. Sí, le pone actitud. Sí, yo valoro su llegada al ruido general, porque es un lugar que cuesta mucho vamos a dejar salir adelante. Chao, corro. Hola.
Hasta el 24 de noviembre, descuentos imperdibles hasta el 60% y con todos los medios de pago. Aprovecha esta promoción y adquirí lo que más necesitas de nuestro sector de perfumería, solares y mucho más. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Responde Óscar Ulloa a Germán Cafa, el único argentino querido en el mundo es Messi. ¿O miento? Dice él. No, hay mucho. No en defensa de Germán, pero... Bueno, vamos a hacer porcentaje de Pucumay. Gardel, Maradona, Favaloro. O sea, hay una frase que dice, no sé, le escuchaste, no gastes pólvora en chimango, Panchito. Ahí no me dejaron. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Rafa, muy buen tipo, dice. ¿Quién dijo? Y está bien. ¿Y quién dijo que es mal tipo? Aparte, no se puede jugar a la persona con lo que vos crees. A la persona se le juega no por lo que vos crees. ¿Verdad que es cierto? Así es. Temporada veranón, venía a disfrutar el sol. Habilitamos las piscinas este sábado 26 de 9 a 21 horas. Catina habilitada. Temporada veranón del Club Sol de América. Pablito Lescano, un argentino muy querido, dice Carlos Acá Torreal. tenemos que ser todo así, todo. Fíjate, vos decís, esto, que aquello. No, porque vos tenés que estar acá, sí, bien, bien. Si no, vos te la pasás, y si, no. Hay que mantener, ¿cómo te digo? No sé si me explico. Y no sabemos aún a veces cómo es la persona y no terminar de conocer 100% la mente de las personas. Y eso tiene que, no confiar nomás en las personas. Y eso no tiene que hacer nunca, ¿sabes? Pero tiene que también, ¿entendés? Y esas cosas lo que uno debe tiene que eso, sí, y también eso. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno, contado desde $41,990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30,000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. ¿Qué partido tenemos, niño, hoy? El primer partido de la tarde, vamos a arrancar con el de Guaireña. Muy bien. Guaireña Resistencia 19:30. Guaireña Resistencia. Ya está, le comienza Francisco López. 60-40. Guaireña le gana Resistencia, niño Jorge. 60-40. Guaireña le gana Resistencia, viste, vos tenés que... Yo iba a dar Guaireña, pero 50-50. ¿Y vos, Germán? Sí, también, 60-40. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Más info al 0983-788-250. Pluscar, división generadores energía sin límites. 12 de junio ayer jugó con Colón de... Colón de J1 0-0. ¿Y ahora cuándo juegan otra vez? El domingo la revancha. Y el que gana va a intermedia. Intermedia, sube. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed podés realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Redes @Asismed PY. El otro partido, niño. Tacuarí Luqueño. Tenemos que explicar, Tacuarí gana y le queda uno para salvarse. Si gana. Sí, Libertad. Y Luqueño juega Sudamericana. Sí, Hasta sí, ahora. es que mete los 3 puntos. Hasta ahora Porque trata de asegurar la si General Sudamericana. iguala con Luqueño un puntaje, General tiene ventaja por resultados directos. El tema es ahí hay una situación. Este es el partido para Tacuarí. ¿Por qué? Porque en la última fecha recibe o juega con Libertad. Y Libertad va a recibir la copa, el festejo, todo, y va a perder su partido frente a Luqueño. Con Horacio Carte recibiendo la copa, con Víctor alzando la copa. Va a querer ganar ese partido Libertad. Acomode lugar. Sí. Vamos con el porcentaje. ¿Qué partido es? Tacuarí Luqueño. Tacuarí va a ser un puesto muy duro de robar. Esa palabra no. Empate. 50-50. Niño. Coincido. 50-50. Víctor. 60-40. ¿Quién gana? Tacuarí ¿A quién? a Luqueño. Le gana Tacuarí Luqueño. ¿Y Sí. vos? 40-60. ¿Quién gana?
El Cureluque. En Petrobras bajaron los precios de las natas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Se expresó hoy en redes sociales Kaku. Sentado en la banca, la foto de Kaku, levantarse todas las veces que sean necesarias, volveremos mejor y más fuerte. Y repito, la foto sentado en la banca, Kaku Romero Gama. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parecea. ¿Quién está a su lado? Villa San... Sentado en el cordón de una vereda, mirando las parejas al pasar. No sé si. ¿Vos? Rolando Pérez, ¿a quién representó, qué sello y qué puesto salió en Nueva York? ¿Vos? ¿Vos? No. ¿Vos? Qué difícil es la vida. Como dice Vicentico, los caminos de la vida, ¿no? Así es. Un gran abrazo, maestro. Igual, Horacio Carte, ¿sabés quién? ¿A qué sello representó a Music Hall? En el cantó en Nueva York este tema. Sentado en el cordón de la vereda. Sentado en el cordón de una vereda, mirando las ¿Qué fue Rolando Pérez cuando fue a Buenos Aires? y unas lágrimas ¿Vos? No. ¿Vos? de mis ojos. Ah, qué difícil. Lo está dejando en Buenos Aires, Arturo, a todo. Blue Caps yo no dije por Germán, agarró mal nomás, por lo insoportable de los porteños nomás, así como dijo Víctor, que coste en acta, o Carullón. Caso cerrado. Caso cerrado. Caso cerrado. ¿Está bien? Caso ¿Sí se cerrado. entendió, señora? Ahora, Caso cerrado. Cállate a poco, por favor. ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Vamos con el partido de ayer, hubo empate, ¿no? Ayer 0-0 igualaron Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y 12 de junio de Villa Hayes. Sí, ¿Y qué va a pasar? Mañana seguimos con el otro ¿Y qué va a partido. pasar? El domingo la revancha. Si hay empate el penales, domingo. el que gana asciende a intermedio. Un ¿Y qué penal- figura famosa está en los equipos? Y los dos arqueros, por ejemplo, tienen más de 40. Hilario de un lado y Mauro Cardoso del otro. Después entró Memo Beltrán para 12 de junio, que tuvo un cabezazo ahí. ¿Y cómo anda el Memo Beltrán? Y jugó 5 minutos nomás. ¿Y otro? Y después está Luis Matos, ex general caballero de Mallorquín, juega para ¿Y Colón. otro? Y después son todos chicos del ascenso. Pero fue un partido que se jugó más al estilo de la B que otra cosa. 12 de junio intentó jugar un poquito más, pero Colón fue garra y juego directo. Hay una que justo llegué a ver que en el rebote Hilario ya estaba caído Sí. y tira afuera al jugador Exactamente. de Colón de J. Augusto Saldívar. Fue la más clara. Así mismo, así mismo. Que cruza todo el arco la pelota. A centímetros de la línea pasó. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al De país. los argentinos no hay que meter en la misma bolsa todo. Yo, por ejemplo, cuando juegan Argentina y Brasil, hincho siempre por Argentina, Ladio Franco. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo Y el domingo S.A. el segundo partido y se define como Y el que gana asciende si hay empate de penales. Así es. 18 Sí, horas sí, un ganador. la revancha en el Defensor. Y el último antecedente lo ganó el de la B Metro. ¿Y que fue Martín hay Ledesma. cuántos equipos del interior hay en la intermedia? No hay supremacía, veo. Creo que está muy... Ahora está balanceado. En la Sí. temporada anterior Está había 3 de sido- febrero, está Santaní. Ahora Mucho, ¿verdad? Pastoreo. Ah, 2 de mayo, pero ahora se tenés dio. Porque acá Encarnación, ahora se suma Encarnación. acá, ahora se suma 2 de mayo a la lista que ya estaban. a la primera. A la Sí, primera. General Caballero Mallorquín, 2 de mayo, Guaireña. Claro, pero el reemplazo de mayo viene Encarnación. 2 de mayo, bueno, que estaba, ¿verdad? La temporada, hacemos el repaso de los clubes que estaban. 2 de mayo, después aparece, a ver, ay, justo se fue. A tirar ahora bajó. Bajó. Carapeguá, Carapeguá. Pastoreo,
3 de febrero. Santaní. Ategrasi ya se considera. Sí, pero que ya descendió. Y ahora Encarnación. Sí, Encarnación. será el nuevo equipo. Exacto. Y esos Son son los que 5. cuestan, son, sí. Arranca el Black Friday en Tupi, mañana viernes 24, sábado 25 y domingo 26 con horarios especiales para vos. Las ofertas llegan a todo el Paraguay desde nuestra tienda web tupi.com.py. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. El Black Friday llegó a Punto Pharma. Desde hoy jueves 23 al domingo 26 de noviembre aprovecha hasta el 70% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Black Friday, el evento más esperado del año. Noviembre imperdible. Si te afilias este 24 de noviembre, te exoneramos la matrícula. 18 a 21 años 50.000 guaraníes, 22 a 25 años 100.000 guaraníes, 26 años en adelante 140.000 guaraníes, redes sociales Facebook e Instagram, más información al 218-4000. Caja Mutual. Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa con Panal Seguros. Tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Con el niño tenemos toda la población y los árbitros tenemos fútbol jueves, viernes, sábado y domingo. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistema de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021 443 600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Proba Ecol, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano, conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983459-139. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Vamos con el repaso de partidos. Tacuarembó Sportivo Luqueño 19:30. Hoy en Villaliza el árbitro Giancarlo Julia Dosa. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Llámanos a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva app, nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Tacuarembó Luqueño, decíamos, en Villa Lisa a las 19. Giancarlo Julia Dosa, el árbitro. Mismo horario para el partido. Guaireña Resistencia en Villarrica 19:30. El árbitro José Méndez. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellala 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Aprovecha todo el año este beneficio, 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Vision. Mañana Ameliano General Caballero será igualmente en Villa Lisa. 19:30 el partido. El árbitro Carlos Paul Benítez. Ameliano General Caballero 19:30. En Bristol Black Friday 2023, la mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic.
Guaraní Trinidense. El sábado se juega en Dos Bocas, 19:30, el árbitro Aldo Quiñones. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Dejó la selección argentina Di María. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerBrain para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de electrodomésticos del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Olimpia Libertad, igualmente 19:30 el sábado. Blas Romero, el árbitro. Clansol de Laca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos, volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Laca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 098-1434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Nacional Cerro Porteño en el Arsenio Orico, 19 horas el domingo. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty Cherry, punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas. Copetrol ya premió a 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año. Carga desde 150.000 guaraníes y generas tu cupón. Duplicas cupones cargando Supra 95. Copetrol, vamos. 13:45. Erimar te espera en la Cadam Motor Show hasta el 26 de noviembre en el stand de Erimar Show del Paseo La Galería. Elegí bonos de descuentos para tu polarizado Santec Nano Cerámico. Si adquirís un 0 kilómetro, 20% de descuento. Aquí cortesía de regalo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Comes y Par te da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. Comes y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. Mario Díaz de Vivar será el árbitro del juego Nacional Cerro Porteño el domingo. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Este domingo todo sale, 750 millones en premios que salen sí o sí, 250 millones en pozo, 200 millones y un Audi Q2 por número de cartón. Sale este domingo 750 millones en premios. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Atención, Sportivo Luqueño, hinchas del Sportivo Luqueño, se confirmó la lesión de Kevin Pereira, doble lesión, meniscos y ligamento cruzado anterior. Su tiempo de recuperación es de 8 meses en la rodilla izquierda. Kevin Pereira fuera de prácticamente todo el torneo Apertura 2024. Incluso otra baja también para el preolímpico, porque Así él estaba es. en la lista inicial. Así Kevin es. Pereira y Diego Fernández, los dos luqueños Los no dos van a luqueños. poder estar en la Así es. sub-23. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 SA. Pero dice Pien Argentina Di María, la Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina. Claro, con Brasil fue el último partido que jugó en eliminatorias. Después va a jugar la Copa América y se retira. Juega y ganar en slot del Sol Online, Casino Online, que vas a pagar rápido, retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Entonces Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Sí, uno dice nomás, Oscar Tacuara, que hizo su partido con la selección, habría que ver si va a ser su último partido que jugó en la clasificatoria, porque en septiembre del próximo año se reanuda. Sí. Servicios para tu Toyota Camión Gino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. 13:47. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato, solo calidad, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Ganaron el premio correspondiente Víctor Lillales y Fabián del campeón, y está para embolsar la guita ahora Francisco López. Un partido y se lleva el premio. Asaba y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Con quién? Perdón, ¿y el último quién es? Último, Germán.
Claro, tiene el premio. Baja de categoría. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Jugador de fútbol, arquero, hoy Coapa. Último Germán Cafa en el porcentaje. Puede ser, Piocera, lo que es la vida, ¿verdad? Y con la trayectoria que vos tenés como jugador, son últimos en el porcentaje. Pero la actitud, no cambiamos, no tenemos agresividad, no tenemos la actitud, no cambiamos, no tenemos agresividad, no metemos la pierna, no sentimos los colores de la selección. Para mí es muy light, hay que meter la pierna. Si no ganar yo bonito, patada, como se dice, ganar, como tenés que ganar, como sea, tenés que ganar. Guardiola mismo dice, hay que tirar el balón donde está marcado el jugador, y es demasiado fácil el fútbol. Yo no sé cómo juegan con pelota cuadrada. No me dejen que me pegue mi pelota cuadrada. Se le convocó a Tacuara, no sé para qué, tenía que haber jugado titular. Es una falta de respeto para mí que le hayan sacado a Tacuara, goleador histórico en Portugal, goleador paraguayo en todas partes, o sea que, y le mete 5 minutos. Es una falta de respeto para mí. Para mí que Tacuara tenía que haber sido titular. No, yo le voy a putear a todos, porque es lo que corresponde. Yo no puedo tener a los mejores jugadores que se masque la bola, porque algunos no corren. Aquí o corremos todos o nos vamos todos para casita, muy fácil. El Peque Benítez. Angelito, el Peque Benítez. Chao, Angelito. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera al PY. A todo ponele Bistoni y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Las cosas cambian para mejorar, como el bachetazo que ahora se llama el Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda, Cueto y General Caballero. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. 1351. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consultar médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. En San Justo. Al niño. Lo va a debatir mañana. Yo estuve pensando hoy, pero no vamos a debatir. Con Enciso y con Almirón va a cambiar la selección arriba. ¿Va a cambiar con los dos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Una mejoría. Vamos a tener más argumentos y después bien diseñado va a cambiar. Y falta uno, que si está bien físicamente, Derlis no va a ayudar mucho a la selección. Sí, también. Pues yo creo que tenemos que pensar en eso. Todo un año, sí. Porque en septiembre ya están. Solo que hay otra realidad que yo a Paraguay sí lo ubico. O sea, si hay un lugar que podemos pelear es el sexto o séptimo lugar. Más de eso no, está en ese lote. Estamos de acuerdo. Pero vos, niño, tenés que tener estos jugadores. Puede cambiar con Enciso y con Almirón. Puede cambiar. El medio para arriba. Y como dice Germán con Derli. Agrego uno más ahí en el medio, tenemos mucho en el medio. Martínez. Libertad, Hugo Martínez. Como también pasaron para mí los 6 partidos de Paraguay y no tenemos 9. Que me disculpe Tony Sanabria, Ábalos, Ambareiro, Tacuara, esos minutitos que entró, pero no tenemos 9, no hay gol en Paraguay. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, plancholas, chapas, San Justo Hierros, accesos, surcas y perpetuo socorro en Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Opejas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Pero va a tener con otro crédito con los dos. Y con Derli, con Almirón, con Derli y con Julio Enciso. Sí. Me decía Pancho, y la verdad es un nombre que quiero ver porque quiero verlo de vuelta en ese nivel. Estira el gol Robert Morales. Es un jugador que este año que arranca, ojalá que tenga un buen momento en México porque va a ser un delantero que nos puede servir. Y el otro, el gran novedad, Escobar, que al parecer es ruso, porque no sé por qué no es más convocado. Ese es un tema de adentro. Muy raro. De adentro.
Es muy raro. Algo pasó ahí, algo muy Sí, raro. sí. Algo pasó ahí. Mil Empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños, Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción, teléfono 0171-830-008, Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil, regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción, con Casa Grutter siempre salís ganando. Porque le llamó ¿quién que fue? Garnero llegó a hablar con Juan Escobar. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas y mucho más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participá y ganá Upisa, calidad desde su origen. 1354. Para que comprar si puede alquilar Rentamán, una herramienta más en su obra. Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamán, una herramienta más en su obra. Ocurre que en el ESA se puede hablar con los presidentes de clubes por la reunión de hoy. Con el presidente Harrison, el tema reglamento, sociedad anónima y más. ¿Cuánta categoría el próximo año? Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregás y lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde compartido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Clocol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Explícame, dice, ganador de porcentaje no alcanza el 50% total de partido. ¿Qué calificación? ¿Qué califican? Dice, yo aplazado. ¿Qué eso es? Y 3 de 6 el promedio, pero yo considero un promedio bastante normal. O sea, él va a ser probablemente, Francisco, el 50% de los puntos en juego. Pero yo considero normal porque hay partidos que son difíciles de pronosticar. No. ¿Cuál es el 60? No, 60 no, puntos. 60 puntos tenés hasta ahora y tenés la posibilidad de hacer 12 más. Y en el puntaje final, si contamos todos los partidos, llegaría a un 50%. Lo veo como normal. Yo creo que Pancho es el Scaloni de Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. No te pierdas el Black Ban los días 24 y 25 de noviembre con superprecios contados y créditos de Electrobank te ofrece. Te esperamos en las 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 1356. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Hoy 19:30, los dos partidos, Luqueño ante Tacuaré y por supuesto a la par atentos a lo que pase en Villarrica con Guaireña Resistencia. Sí. Y recordamos lo que decíamos anteriormente, la promoción se define el domingo, 18 horas el partido revancha en el Defensores. El ganador haciendo intermedia en caso de empate y penales entre 12 de junio y Villa Valle y Cristóbal Colón de J. Empataron 0-0. Así es. Camacho, ahora un salvador, porque un partido cumple y después reaparece en la última. ¿Cómo se siente desde afuera por la suspensión, esperando más el partido del sábado ante el Trinidense y luego sí en la última fecha del campeonato? Guaraní que va por la Libertadores, por la plaza, Néstor. Sí, se están definiendo muchas cosas en este último tramo. La verdad, el ambiente está muy positivo por conseguir esa plaza Copa Libertadores. Tenemos una linda chance. Lamentablemente yo no podré estar con el grupo este fin de semana, pero si no se define en esta fecha, seguramente el próximo fin de semana será el último partido trascendental para los equipos que están peleando por esta plaza. Debo preguntarte tu futuro. ¿Tu contrato termina a fin de año en Guaraní, Néstor? Sí, el 31 de diciembre termina mi contrato con Guaraní. ¿Se habló de algo de la probabilidad de continuar o podría haber un corte y te podría ir a otra entidad, futbolísticamente hablando? Y hubo una charla con la dirigencia de Guaraní. Obviamente yo creo que Guaraní tiene la prioridad. Me abrieron las puertas en un momento donde yo necesitaba jugar. La directiva sinceramente se portó bastante bien conmigo, me brindaron esa confianza que yo necesitaba, me abrieron las puertas, me siento como en casa en Guaraní, así que yo creo que ellos tienen la prioridad, y si no, como todos saben, seguramente se harán evaluaciones, conclusiones de lo que fue el año, preparando lo que va a ser seguramente el 2024, así que depende mucho de
los resultados, de estos últimos resultados seguramente de clasificación a Libertadores, porque sabemos lo que significa deportivamente y económicamente, así que voy a estar aguardando esa charla y vamos a ver qué pasa. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande. Mucho más que noticias. El radar de la información. Más. Monumental. 1080 AM. Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery.